Abigail Gauna y Florencia Sosa te invitan a un espacio donde la psicología se encuentra con la vida, donde las preguntas importan tanto como las respuestas y donde cada palabra abre un nuevo pensamiento. Bienvenidos a Entre Sesiones. Buen día. Bienvenidos una vez más a Entre Sesiones. ¿Cómo estás, Javi? Muy bien, Flor. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo te encontrás hoy lunes? Bien, cansada. Sí, un poco de fiaca hoy. Sí, mucho frío este fin de semana. Horrible. A mí no me gusta el frío. Sí. La paso muy mal, tengo los pies congelados. Sí. Sí, el clima acompaña un poco el estado de ánimo, ¿no? Sí. Pero bueno, hoy traemos un tema que es muy lindo. Y alegórico también, porque ayer fue el Día del Niño. Sí. En realidad, viste que últimamente es el mes del niño. Cada vez van aparte es el mes de las alargando. infancias. Ajá. Cada vez van alargando más, ¿viste? Sí. Bueno, igual me parece que vale la pena tener un mes completo para celebrar esta etapa de la vida, para también pensar desde las distintas perspectivas lo que es ser niño, y justamente eso es lo que traemos hoy. Pensar un poco la infancia, ¿no? Que parece una etapa que todos lo vivimos, porque todos fuimos niños en algún momento, pero si nos detenemos a pensarla de la psicología, aparece una pregunta muchísimo más compleja, que es ¿qué significa realmente ser niño? Muchas veces se tiene el pensamiento de que un niño es como un adulto pequeño, Que todavía no terminó de crecer. Ajá. Pero tiene una manera diferente de pensar, de sentir, de relacionarse con los demás también y de comprender el mundo, que eso es muy importante y que parece obvio, pero que muchas veces los adultos nos olvidamos un poco de ese aspecto. Es como que esperamos que los niños regulen sus emociones tanto como los adultos, que comprendan las explicaciones complejas, que toleren frustraciones, que sepan expresar también un poco lo que sienten o lo que piensan, que puedan quedarse quietos. Este término de portate bien, y capaz que el niño no sabe qué significa el portate bien. Si no especificas, no hagas ruido o no rompas algo, no saben. Y lo peor es que después, cuando hacen cosas que son propias de un niño, los adultos se sorprenden un poco, ¿viste? Entonces, capaz la primera pregunta que tenemos que plantear para empezar el programa de hoy es ¿qué esperamos de los niños y qué necesitan realmente los niños? ¿Qué te parece, Flor, si vamos como definiendo un poco desde la psicología evolutiva qué es un niño o qué es la infancia, digamos? Me encanta. Amo esta parte. La infancia es un periodo que tiene muchísimas transformaciones, eso es algo que todos lo sabemos de todas formas, pero no solamente estamos hablando de crecimiento físico, que es lo primero que se nos viene a la mente, sino que durante todos estos años se van desarrollando progresivamente las capacidades cognitivas, el lenguaje, la capacidad de regulación emocional, la autonomía, habilidades sociales. Claro. También la capacidad para entender un poco también las perspectivas de otras personas que van a ir entendiendo, van a ir como mejorando a lo largo de todo el tiempo, y diferentes también recursos para poder afrontar la situación, las frustraciones, y ni hablar de resolver problemas, ¿no? Esos que se va aprendiendo con la interacción con el otro, con ver cómo lo hacen los adultos a partir de la imitación. Sí. Y hay algo fundamental también en todo esto, que el desarrollo no va a ocurrir de golpe. Un niño puede saber que algo está mal, pero sin embargo todavía no tener las herramientas emocionales para actuar de acuerdo a ese conocimiento. Claro. Y esto es algo que se va formando progresivamente a lo largo de todo su crecimiento. Porque puede llegar a entender, ponerle, no debería pegarle a mi hermano, y aún así pegarle cuando, por ejemplo, está desbordado, porque claro, está re frustrado, no tiene las herramientas para controlar toda esta frustración, y bueno, es como a él le sale. Sí. Esto del desborde me parece un tema que hay que tener en cuenta mucho, que capaz no tienen las mismas habilidades que los adultos para poder controlarlos. Un buen ejemplo de todo esto es cuando el niño sabe que la mamá se tiene que ir a trabajar, porque es una responsabilidad que la madre lo tiene todos los días, y aún así, tipo, cuando la mamá se va, se desborda y llora y no quiere que la mamá se vaya y hace todo un escándalo. Sí. Hay que tener en cuenta que con todos estos ejemplos, ¿no? Se ve que hay una comprensión cognitiva,
pero eso no significa que pueda regular en lo emocional esto que comprende racionalmente, se podría decir. No son la misma capacidad y capaz no van tan de la mano. Y es bastante importante aclarar esto cuando hablamos de infancia. De hecho, obviamente, como siempre, traemos a la mesa unos autores. Esta vez trajimos a Piaget, que es uno de los autores fundamentales para entender al niño y a la infancia. Creo que todas las carreras que estudian psicopedagogía, que estudian, no sé, terapista ocupacional, estudiaron Piaget. Sí. No, psicología sí o sí se estudia Piaget. Estudió básicamente cómo se desarrolla el pensamiento infantil y mostró que la manera en que un niño comprende la realidad va a cambiar a medida que el niño va creciendo y se va desarrollando. Y es importante tener en cuenta que no va a saber solamente menos que un adulto, sino que también va a pensar, va a razonar de otra manera. Y eso es algo que nos olvidamos muchas veces. Sí, re. Vamos a un ejemplo para hacerlo como más llegable a todos, ¿no? Un niño puede tener un montón de dificultades para comprender que otra persona puede estar viendo una situación desde una perspectiva diferente. O puede también interpretar determinadas situaciones desde una lógica que para un adulto parece extraña, y esto a su vez nos va a permitir entender que no podemos exigirle a un niño que responda desde herramientas cognitivas que todavía está desarrollando y que a veces ni los adultos terminaron de desarrollarla. Sí, sí. Y pasa también que muchas veces ante determinadas situaciones los adultos dicen, pero si ya le expliqué esto, ¿cómo no va a entender? Y sí, está bien, ya se lo explicamos, pero explicarnos siempre va a significar que el niño tenga la capacidad de procesar esto que le explicamos, de integrar y de usar esa información para interpretar el mundo. A mí Piaget en la facultad me gustó mucho, la pasé muy mal estudiando Piaget, fue algo que tampoco me interesó mucho, pero Vygotsky, Lev Vygotsky, sí, me gustó muchísimo, porque habla de un aprendizaje más social, podemos decir, de que necesitamos a un otro que nos acompañe en el proceso del aprendizaje. Por eso es uno de los autores también fundamentales al hablar de que el desarrollo también ocurre con otros. Puso muchísimo énfasis en lo que es la dimensión social del desarrollo y una de las ideas centrales que son geniales es que muchas capacidades que un niño tiene puede realizar con ayuda de otra persona y progresivamente puede llegar a realizarlas solos después de aprender en relación a un otro. Claro, esto que está explicando Abby se llama, o él lo nombra, la zona de desarrollo próximo, ¿no? También es un término bastante escuchado, bastante utilizado cuando se trabaja con niños. Y esto nos sirve muchísimo para pensar en todo lo que tiene relación con la crianza. Porque capaz la pregunta que nos hacemos es, ¿puede hacerlo solo cuando vemos a un niño que está intentando algo nuevo? Y sin embargo, deberíamos cambiarla por qué necesita para poder algún día llegar a hacerlo solo. Claro, un adulto puede ayudar a un niño a organizar una tarea, a resolver un problema, a poner en palabras las emociones que está atravesando en un momento de frustración, por ejemplo, o desborde emocional, pero la ayuda no debería convertirse en una situación permanente. Esta ayuda debería correrse en algún momento para que el niño pueda aprender a hacer y a realizar esta actividad por sí solo. Vamos a hablarlo de eso más adelante en el programa. Spoiler. Sí. Pero es importante quedarnos con esta idea de acompañar, no es hacer todo por ellos. Y va a ser muy importante también tenerlo en cuenta como padres, cuidadores o persona que está alrededor de niños, el tener eso siempre presente, porque en algún punto puede llegar a perjudicar más que ayudar también. Sí. Es también motivar o incentivar a la independencia del niño también, de no tener que depender de otra persona siempre para hacer algo. Sí. También tenemos tu autor favorito, Flor. Siempre lo traemos. Sí. Bueno, hace rato... Igual siento que pegó mucho con vos, ¿o no te gustó tanto? Sí. ¿Qué autor de los tres te gusta más? ¿Winnicott? Top 3. Sí. Ay, yo había pensado otra cosa más cancelable igual, pero no lo voy a decir. Creo que Winnicott me gusta mucho. Creo que pondría Winnicott, Vygotsky y Piaget. Aunque creo que Piaget es muy importante. Sí, es muy importante. Pero en cuanto a la facilidad para comprenderlos, me gusta más. Sí. Vygotsky o Winnicott. Y eso que Vygotsky me costó un tiempo. Una materia desaprobada, de hecho. Yo siempre lo relaciono con cultura. Sí. Bueno, traemos a Winnicott entonces, que dice que el niño necesita un ambiente suficientemente bueno. Por eso me pareció importante traerlo hoy,
porque tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando. En otros programas estuvimos explicando ya toda la teoría que suele tener Winnicott. Y siempre hablamos del concepto que desarrolló de la madre suficientemente buena, que después se puede ampliar a lo que sería un ambiente facilitador en general. Claro, antes se hablaba de una mamá porque era, bueno, el rol de madre. Ajá. Como también se hablaba con Freud, viste que se hablaba de la madre, Ajá. pero en realidad ahora, en realidad también Freud lo decía, pero entendemos al rol de madre como cualquier persona que cumple con esta función, no con la madre femenina, digamos. Claro. Y es importante también recalcar que Winnicott no habla de una madre perfecta, porque capaz a eso transmite cuando escuchamos madre suficientemente buena, ¿no? Sino que habla de un adulto que pueda responder suficientemente bien a las necesidades que tenga el niño y que vaya siendo autónomo progresivamente. Claro, permitiendo que el niño sea autónomo. Si nos ponemos a pensar, en realidad una madre nunca va a ser perfecta porque nunca va a poder entender directamente lo que le pasa al niño. Tipo, tenés un bebé de 2 meses que llora y llora y llora, y vos estás deduciendo qué le pasa. Puede llegar a tener hambre, puede llegar a necesitar que le cambie los pañales, puede llegar a que le duele algo. ¿Me entendés? Pero en realidad nunca sabe suficientemente todo lo que le pasa al niño. Claro, lo va interpretando, también le va dando un relato al niño con cómo responde a esto que hace ante su llanto, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué? No, nada. Que muchas veces está el pensamiento también desde los padres de decir, bueno, para que mi hijo esté bien tengo que hacer todo perfecto, tengo que saber interpretar siempre que quiere. Y eso encima juega una mala pasada en lo que es el embarazo, el post-embarazo, digamos, cuando están con el tema de la lactancia y todo eso, porque la madre le quiere hacer perfecta, empiezan todas las ansiedades. Sí, puede resultar muy estresante ese momento. Pero está bueno esto que estás diciendo, que rompe con la idea de que de la fantasía de la crianza, digamos, que para que mi hijo esté bien tengo que hacerlo todo a la perfección. Sin embargo, como estábamos diciendo, el niño necesita adultos que puedan cuidarlo, sostenerlo, poner límites, estar disponibles emocionalmente, pero no se espera que sean adultos perfectos tampoco. Podemos llegar a decir que la seguridad no se construye evitando que al niño le pase algo malo, sino que se va a construir haciendo que el niño sepa que cuando algo malo pase no va a estar solo y tiene dónde volver. Y si hablamos de infancia y de Winnicott, tenemos que hablar de lo que es el juego. Sí, qué importante. Esta parte sí me gusta mucho su planteamiento. Porque muchas veces pensamos el juego como algo que el niño hace cuando terminó de hacer lo importante, ¿no? Entonces es como que el juego no es lo importante. Claro, terminó la tarea, entonces puede jugar, terminó de estudiar, se portó bien, entonces como premio está el juego. Pero desde la psicología, el juego en sí tiene un valor enorme en el desarrollo de los niños. A través del juego los niños exploran el mundo, experimentan roles, que es muy importante entender los roles que vamos a ir asumiendo, elaboran experiencias, se conocen a sí mismos, conocen sus identidades, conocen su fantasía. De hecho, es hasta muy importante a la hora de tomar la decisión de estudiar una carrera en el momento del juego. El jugar, quiero ser médico, mamá, papá. Desarrollan habilidades sociales y a su vez también van a poner a prueba diferentes maneras de resolver situaciones y problemáticas, y a su vez entienden las dinámicas sociales de hay reglas, hay normas que hay que seguir. Sí, y creo que es algo que está en peligro, se podría decir últimamente, ¿no? Porque se ve mucho esto de que las infancias están como con agendas casi igual que las de los adultos muchas veces, y no se le da la importancia a este lugar. Sí. Ya sea por eso, por tener muchas cosas que hacer, o también por el hecho de las nuevas tecnologías que sacan también ese espacio de jugar. Winnicott hacía esa diferencia entre el play y el game. Que el play era cuando el niño jugaba activamente y ponía de él todo su fantasía, su inconsciente en ese juego que él lo armaba. Y hacía la diferencia del game, que es básicamente los video games, que ya está todo armado, que no hay nada que el niño tenga que plasmar en ese videojuego. Sí, es súper importante eso. Y
Y, o sea, por ahí podemos pensar, es muy bueno que se pueda desarrollar habilidades, ¿no? Ajá. Haciendo otras cosas, pero también tenemos que pensar que hay que dejar que las niñas tengan su infancia y vivan su infancia en el presente. Es buscar siempre el punto medio, ¿no? Sí, sí, sí. Y seguramente con todo esto que estamos hablando alguien va a pensar, bueno, pero los chicos de hoy son diferentes. Cambian. Ajá, van sumándose cosas, sacándose cosas en Sí. las generaciones. Obviamente las infancias van a cambiar porque las sociedades cambian y tampoco existe una manera universal de vivir esta etapa, ¿no? Podemos encontrarnos con muchas cosas dependiendo de la cultura. Claro, porque encima va a estar atravesada por la familia. O sea, todo en realidad, todo lo que nombramos va a estar atravesada por la cultura, la familia, la escuela, las condiciones económicas, la tecnología, los medios de comunicación. No es lo mismo que nosotros vamos a escuchar acá o el modelo de familia que nosotros vamos a ver acá. Y ni siquiera me voy muy lejos, con irte a un lugar del interior. Acá no se frecuenta el ver una ama de casa, por ejemplo, en la ciudad, en las zonas urbanas, digamos. Por ahí más en el interior se frecuenta en las familias que hay una ama de casa, que se queda en compañía de sus hijos. Y ni hablar si nos vamos a otro país en zona de guerra, por ejemplo. Claro, sí, sí. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto porque los niños no reciben solo estímulos, sino que también tienen acceso a información que capaz generaciones anteriores no tenían tanto. Y esto genera nuevos desafíos, pero algo que permanece es la necesidad de sentirse querido, protegido, escuchado y acompañado también. Obviamente van a cambiar las formas de jugar, van a cambiar los juguetes, la tecnología, van a cambiar las familias, pero la necesidad de un vínculo seguro en donde el niño pueda volver frente a cualquier adversidad sigue siendo fundamental. Y ahí creo que surge la pregunta importante de si estamos dejando que los niños sean niños. Porque podemos encontrarnos en dos extremos, podemos llegar a decir. Por un lado, la adultización de los adultos. De la infancia. De la infancia, perdón, es que estaba pensando si dije bien la palabra. Donde los niños quedan expuestos demasiado temprano a preocupaciones, a responsabilidades, a contenidos. A mí eso me sorprende. Lo que ven en TikTok, o sea, no es para su edad, o a la música que escuchan. Hay una teoría, me voy a ir por las ramas un ratito, que viste que se está todo el periodo de latencia, en realidad se está achicando porque la pubertad está llegando antes. Y no te estoy diciendo antes 11 años, está llegando a los 7, 8 años. Así que es como que todo esto también empeora, pero para mí deberíamos ir a un corte y volvemos en un ratito. Dale, ya volvemos con más entre sesiones y con el tema de las infancias. ¿Te interesa acompañar el aprendizaje y transformar vidas? Estudia la licenciatura en psicopedagogía en la Universidad Gastón Dachari. Obtén tu título intermedio a los 3 años y el título final en 4. Cursá en la sede Oberá. Escribinos por WhatsApp al 3755 7765 44 o visita ugd.edu.ar, formando profesionales que acompañan el aprendizaje. Queremos escucharte. WhatsApp 3764 72 7704. Bueno, volvemos con el segundo bloque del programa de hoy de Entre Sesiones, que para quienes se suman recién estamos haciendo un especial por el mes del niño. En realidad se festejó ayer el mes de las infancias. Ajá. Nosotros lo festejamos en el merendero. Ajá, qué lindo. Bueno, pero es un mes completo donde solemos enfocar en ver justamente esta etapa, como estábamos diciendo en el primer bloque. Y ahora vamos a hablar de un tema muy importante, que es que los adultos también vamos a construir las infancias. Hay como una pregunta que nos parece inevitable hacernos, que es ¿qué lugar ocupamos los adultos en todo el proceso de la infancia? Porque los niños, como hablábamos de Vygotsky, por ejemplo, que él plantea el aprendizaje en la infancia social, que no es aislado. Claramente los niños no crecen aislados, crecen dentro de la familia, de las escuelas, de comunidades, y se van surgiendo vínculos en esto, y esos vínculos no solamente van a acompañar el desarrollo, sino que también van a moldear al desarrollo. Y ahí surge una pregunta muy importante, que es ¿cómo acompañamos a un niño sin hacer todo por él?
¿Y cómo sabemos cuándo estamos ayudando y cuándo estamos haciendo algo que ya podría empezar a hacer solo? Que me parece que debe ser una pregunta que se hacen todos los padres en cierto momento. Es que yo siempre me pregunto eso. ¿Cómo hacen los padres para saber, bueno, hasta acá le ayuda a bañarse, no sé? Denme un manual que me diga, tipo, a esta edad le dejo de bañar a mi hijo, ¿me entendés? Ajá. Es muy importante esto de que acompañar el crecimiento de un niño también implica un gran trabajo para los adultos, desde el lado de aprender a soltar de a poco y que el niño pueda independizarse. Es que, bueno, si lo pensamos así, es la autonomía también se aprende. Uh-huh. La autonomía también se va a aprender por parte de los adultos, y acá entra otro de nuestros autores muy frecuentes, ya lo trajimos bastantes veces de invitado, Erik Erikson, planteó diferentes, me da mucha gracia su nombre, es como llamarte Fernando Fernández, planteó diferentes etapas del desarrollo psicosocial. Dice que durante los primeros años aparecen especialmente el conflicto entre la autonomía y versus, podemos llegar a decir, vergüenza y duda. El niño en esta etapa comienza a descubrir que puede hacer cosas por sí mismo, entonces quiere elegir, quiere intentar. Se ve mucho en esto de cuando quieren vestirse solos, ¿viste? Elegir su ropa, ponerse la ropa, comer solo, donde empiezan a ver que todos usan cubiertos y también quieren usar esos cubiertos. Se escucha muchas veces capaz el yo puedo hacerlo, aunque lo hagan. No lo hagan bien, pero lo hacen solos, pero ¿no? lo pueden hacer. Ajá. El bañarse, yo salía todo con shampoo en la cabeza. Esto no significa que realmente pueda hacerlo solo, como decía Flor, significa que está empezando a construir una sensación de capacidad y autonomía. Y estas sensaciones hay que respetarlas porque les nace a él. Nadie se la está obligando, ni tampoco nadie está quitando esta posibilidad de que él pueda realizar esta autonomía. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué pasa cuando cada vez un niño intenta hacer algo solo, un adulto se adelanta y lo hace por él? Es muy importante, me parece, tener esa presente, esa pregunta, siendo un acompañante de crecimiento. Claramente es buscar el punto justo, porque no podemos obligarle a un nene que sea sumamente independiente desde edades muy tempranas, que capaz que él no tiene todas esas capacidades, como también privarle de esta autonomía. Sí. Encontrar el punto medio entre ambos. Claro. Y si nos ponemos a pensar en esto, capaz es más fácil traer situaciones cotidianas, ¿no? Para ejemplificar cómo sería que los adultos muchas veces quieren economizar tiempo o quieren hacerlo de una forma bien hecho, ¿no? Entonces escucho por ahí que dicen, yo le preparo la mochila porque si no se olvida de algo, yo le ato los cordones porque tarda mucho haciéndolo. Yo le ordeno la habitación porque él no sabe hacerlo o lo hace mal. O hablo con la maestra o con los compañeros porque a él le cuesta explicarse. Ahí tenemos que tener en cuenta las habilidades de vinculación que van a desarrollar los niños si hay alguien siempre que está hablando por él, ¿no? Ay, yo tengo recuerdo, viste que yo soy muy autorreferencial. Mi mamá siempre me mandó, tipo, sobreviví, mamita, anda, dale. ¿Tenés problema? Arreglalo vos. Andá y explícale a la docente por qué pasa. Si la situación como que se iba de las manos, mi mamá iba al colegio, obviamente, yo sabía que contaba con ella. Pero era como que si podés solucionarlo vos, hacelo, ¿entendés? Sí. No soy independiente igual a mi mamá. Muchas veces está esto que decíamos antes, ¿no? De que la respuesta a por qué lo hacen es porque es más rápido. Claro. O es más sencillo, o evita que haya toda una discusión. Capaz también como que se evita un mal momento capaz para el adulto de tener que explicarlo y hacer de vuelta o arreglar algo que ya se hizo, ¿no? Pero cuando están pasando estas situaciones es muy útil hacerse la pregunta de si estamos facilitándole la vida realmente o si estamos sacando la oportunidad de que aprenda a hacerlo. Porque capaz que si un niño nunca tiene la posibilidad de intentar algo, tampoco tiene la posibilidad de descubrir puedo hacerlo o de equivocarse siquiera. Que la frustración es re importante también. Sí. Y también en la equivocación, como siempre decimos, se puede sacar algún aprendizaje. Es que van a sacar aprendizajes. Porque capaz, ordenó la pieza, ordenó mal. Viene mamá y acomoda. Primero que te va a quedar en la comodidad de que si hago las cosas mal, vas a terminar haciendo el otro. Nunca vas a aprender o nunca vas a querer hacerlo por sí solo, siempre va a haber un otro. Sí. Pero cuando viene mamá y me explica, o viene papá y me explica, no, tenés que hacerlo de tal manera, aprendo a partir de eso que me están corrigiendo.
o veo cómo lo hacen y lo imito. Ujú. Entonces con todo esto creo que también entramos a otro terreno que es en la sobreprotección, Sí. ¿no? Porque proteger a un niño es necesario, obviamente. Siempre se necesita que haya un adulto que pueda anticipar peligros, que pueda establecer límites. Como decimos, capaz ellos pueden comprenderlo racionalmente, pero no se van a adelantar de decir, uy, si hago esto me puedo lastimar, ¿no? Sí, sí, sí. Necesitamos un adulto que se ocupe de cosas que todavía no se puede manejar siendo niño. Pero sobreproteger también implica algo muy diferente a lo que estamos diciendo, que es intervenir constantemente para evitar que el niño experimente dificultades que podría afrontar, digamos, con los recursos que ya tiene y no con alguien que le esté controlando o armando todo. Uh-huh. Y no se trata solamente de cuánto hacemos, sino también qué estamos impidiendo de alguna forma que el niño pueda experimentar solo, porque necesita experimentar a veces pequeña dosis de frustración, como decía Abby, que es muy importante. De aburrimiento, por favor, que los niños se aburran. De esperar, eso me parece súper importante ahora, porque se tiene todo muy inmediato con las pantallas, con la tecnología, ¿no? Pero es súper importante esto de que sepan esperar, que sepan dejar pausado el deseo que tienen de hacer algo, de comer algo, de jugar con algo por un momento para que después realmente sea gratificante. Postergar también, el placer. Claro, Sí, cuando lo hagan, cuando lo tengan, que sea algo bueno y que no digan, bueno, yo me aburrí después de 2 segundos. Sí. Y no decimos esto porque sufrir sea bueno, digamos, sino porque esas experiencias también de alguna u otra forma enseñan a los niños. Uh-huh. Pero ¿por qué los adultos llevan a sobreproteger? Me parece una pregunta muy importante de responder. Y me parece también que no tenemos que demonizar a los padres, ¿no? Porque capaz algunos padres se sientan atacados con lo que estamos diciendo. Y muchas veces la sobreprotección nace de algo amoroso. Es como, no quiero que mi hijo sufra. Y obviamente que es completamente comprensible. El problema es que los adultos también tenemos que aprender a tolerar un poco el malestar de nuestros hijos, que es algo de nuestros hijos, toco madera. Pero el malestar de los hijos, ¿no? Pero entiendo también que debe ser sumamente complicado ver que tu hijo está sufriendo o tener que decirle que no a tu hijo y toda la frustración que conlleva, cuando capaz que sí se lo puedes dar. Siempre me pregunto de Messi, ¿cómo hace? Cuando los hijos le piden la caja de cereales, yo digo, Capo, le puedes comprar la fábrica de cereales, ¿me entendés? Y él le dice, es así, ¿me entendés? Llévale los dos, ya está. Sí. Bueno, qué bien que teniendo la posibilidad sepa poner esos límites. Es muy bueno eso. Bueno, y hay una diferencia muy grande justamente entre decir no quiero que mi hijo sufra y decir no quiero que mi hijo tenga que atravesar alguna emoción o alguna situación desagradable. La segunda es imposible porque es algo que nos va a pasar a todos. Un niño en algún momento va a perder, se va a frustrar, tiene que hacerlo. Va a tener miedos, equivocarse. Alguien le va a decir que no. En algún momento de la vida alguien le va a discutir, se puede sacar una mala nota, que para mí encima no está mal porque justamente con eso se frustra. Para mí se tiene que sacar una mala nota. Y nosotros no podemos eliminar todas esas experiencias, no le podemos crear a los hijos en una burbujita de cristal. Lo que sí podemos hacer es acompañarlo a atravesarlas y también teniendo en cuenta que la manera en que acompañamos esas experiencias va enseñándoles también cómo interpretar el mundo. Porque el niño inevitablemente va a encontrarse con cosas que no controla. Y el adulto no va a poder evitar que pierda, que alguien lo rechace, que se equivoque, que algo capaz que no le salga, que algún compañero se burle, que a alguien que le gusta no le sea correspondido, que otro niño también sea injusto con él, por ejemplo. Pero sí puede ayudarlo a construir determinada lectura de esa experiencia. Sí, totalmente. Y encima es muy evidente cuando los niños no están acostumbrados a escuchar un no o hacerlos esperar. Se nota muchísimo y realmente es algo saludable que puedan atravesar todas estas cosas también para conocerse de alguna forma a ellos mismos, ¿no? Porque empiezan a conocer, bueno,
tengo estas emociones, reacciono de tal forma cuando siento estas emociones. Hay un ejemplo que está muy bueno de esto, es que en TikTok se hizo viral no se hizo viral un tren, pero muchas chicas lo publicaban que decía, mi mamá nunca me enseñó a que el resto me tiene envidia, sino a que son las formas que ellos aprendieron. Ajá. Porque viste que por ahí pasa esto y te dice, hay mamás que dicen, es porque te tienen envidia, hacen eso porque te tienen envidia. Y no, capaz que no es envidia, sino que aprendieron de esa forma, aprendieron a vincularse de esa forma. Los otros hijos fueron criados de manera diferente. Uh-huh. Entonces como que vos le estás enseñando a esa lectura determinada, bueno, no me aceptan en tal grupo porque me tienen envidia. Uh-huh. Y no, pero capaz que una autorreflexión no vendría mal. ¿Qué hiciste? O que por ahí tuviste que ver para que no te acepten, ¿me entendés? Claro. Uh-huh. Sí. Un ejemplo para esto que estamos hablando, muy cotidiano, debe pasar bastante, es cuando un niño, por ejemplo, pierde un partido de algún deporte. Ah, sí. Y el adulto le puede decir, no importa, vos sos el mejor igual, seguramente los otros hicieron trampas. Estaba todo arreglado. Ajá, hicieron algo, por eso perdiste. Y parece una frase de consuelo, ¿no? Si la vemos así por arriba, si la escuchamos, pero en realidad detrás de decirle eso, estamos enseñando algo, que es que cuando algo sale mal, necesariamente hay un culpable. Ajá. Y eso hace que se proteja la propia imagen de o que del la niño. culpa la tiene el otro también. Ajá. Porque capaz que, y sí, te la mandaste, ¿me entendés? Porque nos equivocamos, y obvio que nos equivocamos y no está mal. Sí. ¿Me entendés? Capaz que frente a esta situación le podemos decir, sí, perder te da bronca, te frustra. ¿Qué sentís que podrías hacer distinto la próxima vez, por ejemplo? Uh-huh. Sí. ¿Sentís que podrías dar más de vos? ¿Sentís que tendrían que haber entrenado más? Y ayudarla a reconocer la emoción. Claro, como sí, también, dijiste obvio. eso, de Perder te Te da da bronca. bronca, ajá. O te frustra. sí. Y cuando reaccionamos de esa otra forma, le estamos enseñando que una experiencia desagradable puede tolerarse, la podemos analizar y la podemos convertir en un aprendizaje. Bandura, de hecho, habla de lo que es su teoría del aprendizaje social y planteó que los niños van a aprender también observando a los demás. Uh-huh. Lo que conocemos como imitación, Uh-huh. más que nada. Sí. No solamente aprenden de lo que decimos, sino también de cómo reaccionamos nosotros mismos, los adultos, frente a lo que nos ocurre. Un ejemplo de todo esto es los comentarios de capaz la madre le tira comentarios re positivos y re lindo a la hija, Ujú. pero la madre al mirarse al espejo se dice comentarios feos. Ajá. Entonces Sí, sí, sí. la nena queda tipo, Ujú. y entonces todo lo que me todo lo que me acabas de decir. Claro. También está con esto de la interpretación, ¿no? También se hizo viral, o se ve mucho en las redes, que algunas madres comparten videos de situaciones donde los niños están jugando y se caen. Y va a depender mucho cómo reaccione la madre o la persona que lo está cuidando en ese momento, en cómo el niño va a sentir lo que le pasó. Sí. Entonces, capaz el niño se cae y el adulto reacciona muy desesperado y dice, ay, Dios mío, te lastimaste, pobrecito, y se le tira arriba y se súper preocupa. No digo que está mal preocuparse, obviamente, pero... Ya se iba al otro punto, le dejaba el nene tirado. Claro, pero si exagero mucho la reacción, el niño puede aprender que caerse es algo terrible, es algo súper peligroso, Ajá. que no tiene que pasar nunca. Sin embargo, si el adulto se acerca, comprueba que esté bien, lo ayuda a levantarse y le dice, te caíste, estás asustado, porque tienden a llorar, ¿no? Ajá. Estás asustado, te lastimaste, estás bien, bueno, vamos a levantarnos y podés seguir Sí, jugando. Dale, campeón. Se Ajá. sigue. Una carita Tranquilos, ¿no? Entonces, eso transmite también otra lectura para el niño, de que las cosas pueden salir mal, pero puedo recuperarme también de eso. Lo mismo también va a pasar en la escuela. Cuando un nene viene con una mala nota, podemos llegar a transmitir que es un desastre, que cómo le fue mal en esto, cómo te sacaste un 4. O capaz decirle, bueno, en las otras materias tenés buenas notas, vamos a ver cómo levantamos esta nota también. Como no solamente enfocarnos en el sos incapaz o el no te salió esto, sino convertir toda esta experiencia en esto me salió mal, puedo aprenderlo, puedo modificarlo. Puedo ver qué es lo que me falta para Ajá. que esto me salga bien. Obviamente los adultos no podemos controlar todo lo que le pasa a los niños, pero sí podemos influir muchísimo en las herramientas que le damos
y con las que van a interpretar las cosas que suceden a lo largo de toda su vida. Me parece que esto conecta perfecto también con lo que veníamos diciendo de la frustración. No podemos evitar que un niño pierda, pero podemos enseñarle qué significa perder y cómo afrontar esta situación. O que alguna vez lo rechacen, pero también ayudarlo a a no convertir ese rechazo en un extremo de nadie me quiere. Sí, o cuando se equivoque, convertir la idea que tiene en soy un fracaso, por ejemplo. Esto también nos recuerda algo que hablamos en otros programas, que no solamente importa lo que nos pasa, sino la interpretación que vamos a construir sobre eso. Sí, me parece que está muy bueno todo esto porque por ahí no podemos construirle al niño un mundo donde nunca le pase nada malo, pero sí podemos por ahí ayudarlo a construir un mundo interno donde él puede atravesar todo lo que le pase en el mundo externo. Y un tema que me parece que está siendo bastante puesto en foco ahora es esto de ayudarlo a interpretar las emociones que sienten. Porque acompañar la emoción no significa eliminarla, y eso es algo que se tiende a confundir un poco también. Entonces, si el niño está triste porque perdió un juego, por ejemplo, se le puede decir, sé que te da mucha bronca perder, pero no necesariamente, bueno, entonces vamos a jugar 1000 veces hasta que ganes, ¿no? Sí. O acomodar el juego para que gane también. Sí. O también cuando están pidiendo un juguete o algo para comer o lo que sea, entiendo que querías eso, no es lo mismo que decir, bueno, te lo voy a comprar. Claro. ¿No? Sí. Validar una emoción no va a significar modificar la realidad, pero para que esa emoción desaparezca, digamos, es acompañarla, es decir, bueno, esto estás sintiendo y no te queda otra que sentirla. Y ahí está la importancia de poner límites de alguna forma, porque esto es también poner límites. Que a veces se habla de los límites como algo contrario al afecto. Pasa que por ahí lo pensamos, o sea, cuando vos le decías a un adulto pones límites, ya es pegarle, es tipo a la violencia directamente. O ser frío, distante. Sí, autoritario, la ley del hielo, la de no te hablo directamente. Sí. Pero un niño necesita límites porque todavía está aprendiendo a regular su conducta, a convivir con los demás. Y el límite a su vez le va a transmitir al niño, hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no podemos hacer. Tus deseos importan, obvio que importa lo que querés y lo que deseás, pero no son los únicos que tenemos en cuenta. Es súper importante tener eso, ¿no? Y como decíamos, puede ser firme, pero sin ser violento, digamos. No hace falta humillar, no hace falta amenazar, ni gritar, ni mucho menos pegar. Tampoco hace falta ceder, digamos, pero podemos sostener un límite mientras acompañamos la emoción que genera ese límite. Y ahí muchas veces se tiende a pensar también o a hablar de manipulación, ¿no? Cuando se trata de poner un límite, capaz los padres se preguntan en algún momento si es manipulación o si el niño está haciendo algo para que el padre haga otra cosa. Porque muchas veces vemos que por ahí lloran, insisten, hacen un berrinche, se tiran al piso. Entonces, los padres caen como en eso de la desesperación. Sí, aparte capaz que hasta digan cosas o hagan cosas. Yo le decía a mi mamá, te voy a denunciar al 102. De chiquita. Mami. Porque no me quería dar, no sé, tal cosa. Eso es re mala, mamá. Te voy a denunciar al 102, mamá. Hermana, te estoy no sabes usar un teléfono. Literal, no sabes ni los números. Claro, entonces surgen estas frases que también pueden llegar a decir los niños, ¿no? Pero capaz eso lleva a los padres a que piensen si los hijos lo están manipulando de alguna forma, pero desde la psicología lo podemos ver de qué está aprendiendo el niño de esta interacción. Sí. Porque, como decíamos en los ejemplos, si estoy pensando que es cierto lo que me dice mi hijo de que me odia, si hace este berrinche y qué va a pensar la gente con que lo vea hacer todo esto, yo siempre actúo de determinada forma, que sería dándole lo que me está pidiendo. Son conductas que el niño va a ir aprendiendo y que después ya va a saber que si hace esto, si dice esto, va a tener lo que quiere, digamos. Sí. Sí.
Así que, bueno, creo que tiramos mucha info. Sí, tenemos que dejarles que vayan a escuchar un poco de música. Ajá. A la audiencia, que piensen lo que acabamos de decir. Todo. Que vayan a pensar los Mucho- padres. que repiensen la crianza que están dando. Y volvemos en un ratito. Somos la Universidad Gastón Dachary. Ofrecemos una educación de vanguardia con propuestas académicas innovadoras. Encontranos en una de nuestras 3 sedes en la provincia de Misiones, ubicadas en las ciudades de Posadas, Oberá y El Dorado, o en Resistencia, Chaco. Más información al WhatsApp 376-5180-053 o ingresá a www.ugd.edu.ar. Universidad Gastón Dachary. Creadores de futuro. ¿Te interesa acompañar el aprendizaje y transformar vidas? Estudia la licenciatura en psicopedagogía en la Universidad Gastón Dachary. Obtené tu título intermedio a los 3 años y el título final en 4. Cursá en la sede Oberá. Escribinos por WhatsApp al 3755 7765 44 o visita ugd.edu.ar, formando profesionales que acompañan el aprendizaje. El contacto es real. Web www.laacademica985.com.ar. Bueno, Flor, volvemos con el tercer bloque, el último de la primera hora de este lunes de programa. Estamos hablando para el público que recién se conecta sobre las infancias, un tema alegórico al mes y también al festejo que en muchos barrios habrá hecho ayer. Y estamos hablando de las crianzas, de la infancia, de cómo la infancia siempre se da en compañía y la importancia que tiene el rol de los adultos durante esta infancia. Arranquemos el tercer bloque hablándonos sobre qué conducta infantil debería preocuparnos, que por ahí es una pregunta bastante frecuente en los adultos. Porque hasta ahora hablamos, explicamos lo que es y también hablamos desde un punto de vista más natural, ¿no? Sí. Del tema de crianzas, que son preguntas que creo que a todos los padres les debe surgir. Pero como decís, muchas veces no saben cuándo preocuparse ante algo que les está pasando a los chicos. Y empiezan a ver cambios capaz en los niños donde empiezan a hacer más berrinches, se enojan, lloran, tienen miedos nuevos. Ajá. O pueden ponerse más irritables por ahí algunos días. Y todo esto obviamente son cosas que forman parte de la infancia. Tenemos que tener en cuenta que están en una etapa donde están cambiando mucho también. Y capaz ni ellos mismos entienden qué les está pasando con cosas nuevas que surgen todo el tiempo. Pero es muy importante hacernos esta pregunta de cómo sabemos cuándo estamos frente a una conducta esperable de esta etapa y cuándo puede estar pasando algo más. Esta pregunta es importante porque podemos llegar a caer en dos extremos. Por un lado, es un niño, ya se le va a pasar, digamos, y entonces podemos minimizar señales que por ahí merecen un poco de atención. Pero también podemos irnos al otro extremo de mi hijo hace esto, entonces tiene ansiedad. Mi hijo hace esto, entonces tiene un trauma, tiene autismo, y empezamos con todo lo diagnóstico, tiene TDAH, y no, capaz que es un nene inquieto nomás. Y ahí aparece el riesgo también del autodiagnóstico infantil y del sobrediagnóstico infantil también. No toda conducta difícil va a significar que exista algún trastorno, pero tampoco toda señal que veamos o alguna señal que nos llama un poco la atención tiene que ser ignorada. Primero que nada, lo importante es mirar el cambio, no solamente la conducta. Claro. Porque cuando miramos al niño deberíamos preguntarnos, ¿esto es algo propio de su manera habitual de ser o es algo que cambió últimamente? ¿Desde cuándo cambió? Ajá. Porque son distintos todos los niños también. Entonces uno puede ser más activo, otro puede ser más tímido. Algunos lloran fácil. O extrovertido. A algunos les puede costar más socializar que a otros. Sí. Y no necesariamente significa que haya un problema si normalmente el niño se comporta de esa forma, ¿no? Pero si un niño que habitualmente juega, habla, participa, comienza de repente a aislarse, por ejemplo, o deja de disfrutar actividades que normalmente sí disfrutaba, o presenta cambios importantes en su comportamiento, eso sí merece ser observado porque hay un cambio de conducta que no era habitual en ese niño. Y no necesariamente significa que está pasando algo grave, Ajá. pero
sí este cambio puede llegar a comunicarnos algo. Claro, por ahí está un conflicto con un compañero, por ejemplo, no algo del niño precisamente. Ujú. Y acá podemos recuperar una idea muy importante de la psicología infantil. La conducta no va a aparecer en el vacío, no aparece de manera aislada. Un niño que está más irritable puede estar atravesando muchísimas cosas diferentes. Puede estar cansado, puede estar teniendo problemas en la escuela, puede estar siendo víctima de bullying también, o puede estar atravesando conflicto familiar. Ujú. O también solamente la etapa del desarrollo. Sí, ¿no? obvio. Por eso, antes de preguntarnos cómo hacemos para que deje de hacer esto, que capaz es lo más normal, ¿no? Porque vemos, como estábamos hablando en el bloque anterior, si ves que un niño está mal, es como que querés hacer todo para Sí. que no esté de esa forma. Sí. Y capaz, en vez de tratar de cancelar esa conducta o ese estado de ánimo, tenemos que preguntarnos qué puede estar procesando con esa conducta, qué Claro. expresa con eso, ¿no? Claro, y es fundamental porque especialmente en los niños lo que pasa es que muchas veces lo que no pueden poner en palabras aparece en el comportamiento. En realidad no sé si muchas veces, creo que todas las veces es muy complicado que un niño desde muy temprana edad sepa decir, bueno, estoy preocupado, estoy atravesando un momento difícil, me siento solo, como si lo podría decir un adulto. Me imagino un niñito diciendo esas cosas. Estaba pensando mientras hablábamos que no tengo recuerdo de la primera vez que expresé una emoción. Tipo, no. No, yo tampoco. De haber dicho, no, estoy un poco triste, pero no tengo recuerdo. Seguramente lo decía igual, porque viste que yo siempre fui una persona que no le cuesta mucho hablar. Por eso estoy en un programa de radio. Pero no tengo ese recuerdo. Pero bueno, un niño quizás todavía no tiene todas las herramientas lingüísticas o emocionales tal vez para poder expresarlo de la manera en la que sí lo haría un adulto. Ujú. Sí, como estábamos diciendo, capaz también entienden que sienten algo, pero no saben qué es eso que sienten, no lo pueden poner Sí. en palabras como tal. Imagínate que a veces a los adultos nos pasa, que Ajá. estás y decís, no entiendo qué me pasa, me siento un poco mal, pero no entiendo si estoy triste, si estoy frustrado, enojado. Ujú. Y nos lleva a tener irritabilidad, nos lleva a llorar sin ningún motivo, dificultades para dormir, ni te digo. También le pasa lo mismo a un niño. Ujú. Sí, sí. Se pueden ver mucho estos síntomas físicos, Sí. que de hecho creo que los pediatras también tienen en cuenta Sí, este obvio. aspecto, ¿no? Porque muchas veces pasan que tienen dolores de panza recurrentes, dolores de cabeza. Rechazo ir a la escuela, por ejemplo. Ujú. Que de Sí. repente no quieren ir más a la escuela. Ujú. Sí, eso me parece una alarma Sí. bastante a tener en cuenta, ¿no? O también se pueden ver Es que en cambios- realidad es la alarma más frecuente. Cuando Ajá. escuchás a los padres que su hijo fue víctima de bullying, te dicen, de repente no quería ir más a la escuela, cuando no era habitual en él, a él siempre le gustó ir a la escuela. Claro. O por ahí no le gustaba, pero no te hacía tanto drama. Ujú. El aislamiento. También el cambio en el juego, Sí. que estábamos hablando hoy, ¿no? Muchas veces también, no lo mencionamos, pero muchas veces en el juego se pueden identificar algunas cosas que lo suelen hacer los psicólogos. Tampoco es cuestión de preocuparse como padres si se ven algunas cosas en el juego, porque a veces es normal que se expresen algunas cosas, pero también es otra forma, aparte de la conducta del juego, de demostrar qué está procesando internamente. De hecho, el juego creo que es la mejor forma de comunicación que puedes tener con tu hijo. Puedes sacar mucha información a partir del juego. Ujú. Sí, sí. Muchísima. Porque es la forma en la que ellos tienen de poder expresar todo aquello que por ahí le está generando una dolencia. Ujú. Y con todo esto que estamos diciendo, tenemos que tener en cuenta que el cuerpo y la conducta pueden ser estas vías de expresión del malestar, pero siempre es importante mirar al niño de forma integral, como siempre decimos Claro. en los adultos. Se tienen que ver todos los aspectos de su vida, no solamente enfocarnos en una de las cosas, ¿no? Pero vayamos a algo que seguramente en este bloque les llame la atención a los adultos. ¿Cuáles pueden ser verdaderamente las señales de alarma? Ujú. Es importante recalcar que ninguna de estas cosas que vamos a decir de forma aislada permite diagnosticar, ¿no? Negrita y subrayado, por favor. Ajá. Hay que ver siempre la persistencia, la intensidad, el cambio respecto a lo habitual, como veníamos diciendo, y cómo interfiere eso en la vida cotidiana. El hecho de que no quiere ir más a la escuela va a Claro. ser una interferencia importante en la vida cotidiana.
Y también tener en cuenta no solamente los padres, sino todas las personas que tienen Cuidadores. contacto con niños, Ujú. que capaz no lo ves tan seguido, pero cuando lo ves de repente te suena algo raro y está bueno que se pueda comunicar con quien se haga cargo del niño, ¿no? Sí, sí, sí. Uno de los cambios que se pueden dar es, por ejemplo, en el sueño, cuando empiezan a presentar dificultades para dormir, pesadillas muy frecuentes o que se despiertan a cada rato o dormir mucho más o menos de lo habitual. Ajá. Los cambios en la alimentación también. Ujú. El pérdida marcada del apetito, el aumento importante de la ingesta, que tenga atracones, por ejemplo, o rechazo persistente a determinados alimentos sin una explicación clara frente a este rechazo. Ujú. Y también dentro del ámbito escolar, ¿no? Si tenían un muy buen rendimiento en la escuela, que de repente Tengan un haya, descenso de rendimiento. sí, muy brusco, es a tener en cuenta. También esto que decíamos de no querer ir a la escuela, las dificultades para la concentración, que eso también es algo a analizar muy a fondo porque también es como que todo actualmente lleva a que se cueste concentrarse, ¿no? Esto va a estar igual muy relacionado con los cambios sociales que tenga. Ajá. Porque el aislamiento repentino, no va a querer estar con los compañeritos, la pérdida de interés por jugar, dejar de relacionarse con sus amigos, no querer juntarse más con sus amigos, no querer ir al deporte que por ahí él disfrutaba de entrenar con sus amigos, o ni hablar del rechazo repentino a determinadas personas o situaciones determinadas. Ujú. Me parece que eso es bastante obvio, Sí. pero nunca está de más. En esto, ¿sabes que me llama mucho la atención cuando los padres obligan a saludar con besos? Ajá. Me Sí, molesta mucho. ahora se está hablando bastante de Sí, me ese molesta tema. muchísimo que el nene no quiere que le des un beso. No le saludes con un beso, no es necesario. Ujú. Sí. Bueno, en la escuela donde estoy trabajando, hay una maestra que hizo un cartelito para Ajá. que los niños elijan cómo querían ser saludados. Ay, tal cual. Entonces, Yo próximamente me lo voy a poner de collar. cuando entraban al curso, ella le daba la opción de chocar el puñito, abrazo. Casi todos elegían abrazo igual. Ajá. O hacer un baile, cosas así como distintas, ¿viste? Y me parece que está muy bueno también para enseñarle a los chicos. Parece algo tonto, ¿no? Pero le enseña a los chicos que puedan marcar a las otras personas cuáles son sus límites, Sí, sí, qué sí. es lo que quieren y qué es lo que no quieren, el consentimiento. Sí, sí, sí. Ujú. Otros de los cambios que tenemos que tener en cuenta también son los emocionales. Si vemos que un niño tiene una tristeza muy persistente, si hay irritabilidad ante cosas muy pequeñas o muy seguido también y antes no lo había, también signos de ansiedad que interfieran con su vida cotidiana o miedos que aparecen que antes no estaban y que se vuelven incapacitantes también de Sí, alguna forma, tal que cual. no los dejan hacer alguna actividad, por ejemplo. Obviamente todo esto que estamos hablando de los cambios a la hora de dormir, los cambios a la hora de la alimentación, los emocionales, los sociales, van a afectar lo que son los cambios conductuales. Si no duerme bien, va a tener agresividad muy diferente a la agresividad que tenía habitualmente, las conductas autolesivas, las conductas sexualizadas que no corresponden al nivel de desarrollo, que se me hace muy difícil ahora de analizar, porque con TikTok y las redes se sexualiza mucho a los niños chiquitos y se los impulsa a exponerse a estos estímulos. Ujú. O también se puede ver en las regresiones que tienen respecto al desarrollo, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando empiezan a hacer cosas que ya atravesaron Pija en la cama, por ejemplo. y vuelven para atrás en eso, es también un cambio bastante a tener en cuenta. Suele pasar igual cuando nace un hermano, ¿viste? Sí, sí, Porque sí. como que vuelven a necesitar depender de los adultos. Ujú. Y obviamente no estamos hablando, cuando hablamos de las emociones, cuando estamos hablando de todos estos procesos que pasan los niños, no estamos buscando niños que estén felices todo el tiempo. Un niño obviamente puede estar triste, puede estar enojado, puede tener miedo, o hasta tener una mala semana, aunque suene raro entender que un niño puede tener una mala semana. La salud mental infantil no va a significar ausencia de emociones incómodas, sino que el niño pueda atravesarlas sin sentirse solo. Ujú. También tenemos que ver, aparte de la intensidad de lo que estábamos hablando, Ajá. ¿no? Que no todo depende
de qué tan intensa sea la conducta, sino también cuánto dura y cuánto interfiere en la vida. Sí. Un niño puede tener una rabieta tremenda, pero no querer irse no querer irse a una plaza, y eso no necesariamente significa que tenga un problema. Pero sí, durante semanas se producen crisis muy intensas frente a situaciones que son cotidianas y empieza a afectar de alguna u otra manera a la escuela, a la familia, a los amigos, sus relaciones o hasta el sueño. Ahí sí es algo llamativo y que ya estamos hablando de otra cosa. Uh-huh. Y ahí tenemos que tener o hacernos algunas preguntas al respecto, que probablemente si van a consultar con un psicólogo se las hagan, así que está bueno tener en cuenta ya las respuestas de desde cuándo pasa esta nueva conducta, con qué frecuencia pasa y cuánto está interfiriendo en la vida del niño. Y también lo que venimos diciendo desde hoy. Había una pregunta que nos hacían, que nos enseñaron, que era bastante llamativa, que era ¿qué pasó últimamente en la vida del niño que generó algún cambio? Ajá. No me acuerdo cómo era la pregunta determinada, pero como algún hito fundamental en la vida del niño. El nacimiento de un hermano, una mudanza, un divorcio. Sí. Son cosas que pueden generar estos cambios y que en alguna forma puede llegar a ser normal, ¿no? Por lo que está atravesando en ese momento. Y obviamente, como siempre decimos, no busquen diagnóstico en Google. Acudan a un psicólogo, acudan a un psicopedagogo, acudan a un médico. No al chat, che, mi hijo está teniendo problemas para dormir, ¿qué hago? No, y siempre hablamos de esto de que nosotros, grandes, vemos en las redes diagnósticos que salen como horóscopos, ¿viste? Sí. Pero... ¿Qué trastorno sos? Me salió la otra vez. Según tu mes de nacimiento, encima me salió TDAH. Sí, igual sí. Sí, un poco sí. Al final tenía razón. Sí, tenía un poquito de razón. No, pero si nos pasa a nosotros mismos, imagino que también cuando estás en un rol de padre o de cuidador y ves estas cosas, estás como mucho más pendiente de estas cosas, capaz llega a preocuparte un poco, ¿no? Si ves algo que ves coincidencias con el niño después. Pero sí, es muy importante esto de consultar a alguien que realmente sepa sobre el tema. Y fíjese, como siempre, las preguntas son dirigidas a qué está pasando en el contexto que afecten al niño. Porque el contexto va a importar muchísimo y la conducta que tenga el niño puede tener significados completamente diferentes dependiendo de lo que está ocurriendo alrededor, tanto en la familia como en la escuela, como en el contexto sociocultural en el que estamos. Como estamos diciendo, la conducta por sí sola puede ser una señal, pero no nos va a contar toda la historia, y por eso siempre se mira... todos los aspectos y se mira como algo más global, ¿no? Sí. Cuando aparece muchas veces esto de algún tipo de conducta llamativa, la familia empieza a pensar tenemos un problema con nuestro hijo, ¿no? Pero podemos intentar cambiar un poco esa pregunta por qué está pasando, de qué está pasando con este niño por... verlo desde otra forma, ¿no? No verlo como tenemos un niño problemático, sino que está atravesando, que todavía no sabe cómo expresar o cómo resolver, capaz. Como que la segunda mirada por ahí abre más posibilidades, no obliga no obliga solamente a detenernos a mirar al niño, sino a observar todo, a escuchar, a preguntar, a buscar ayuda cuando sea necesario. Eso me faltó decir. Justamente todos los colegios, o la mayoría de colegios, debería tener un EDAYO, que es el equipo de apoyo, etcétera. Que básicamente hay un plantel de psicopedagogos, psicólogos, trabajadores sociales que están también para acompañar a los padres, no es solamente al niño. Si tienen alguna consulta pueden acercarse a este equipo que les va a dar una mano seguramente. Sí, es muy importante, capaz muchos no lo saben porque es algo... Nuevo. Relativamente. En mi época no había. No, sí. O había un psicólogo que era solamente para los chicos. Claro, sí. Ahora acompañan esta orientación para padres. Y pasa que como adultos también hay que observarse cuando estamos viendo algunas de estas cosas en los niños, porque suele, como decíamos, buscar siempre el modificar, ¿no? La conducta. Sí. Entonces es que deje de llorar, que deje de hacer el berrinche. Pero encima son todas conductas que de alguna u otra forma molestan al adulto. Sí.
O esto de que se porte bien Sí. sin saber que el niño no sabe qué es portarse bien. Claro, muchas sí, por ahí veces. pensar qué nos está mostrando con este comportamiento, qué está... y también cómo estamos respondiendo nosotros frente a este comportamiento. Ujú. Porque capaz la respuesta del entorno puede aliviar la dificultad o puede intensificarla muchas Sí, veces. obvio. Entonces, hay veces que el niño tiene miedo y necesita acompañamiento y si nos burlamos como, ay, no seas bebé No o... llores, qué maricón. Ajá. Ay, el maricón, ay, cómo me molesta. O ay, estás llorando como una nena. ¿Querés que te llore como una nena, nenito? Me da bronca. Claro, tirar estas frases Sí. cuando un niño está en medio de un momento que para él es feo, no sabemos cómo la puede interpretar y capaz siente como, bueno, no puedo contar lo que siento si se van a burlar de mí cuando Sí. hago esto. Y es terrible eso, porque después capaz hay cosas importantes que no nos van a comunicar si les pasa por tener este pensamiento, ¿no? Otra cosa que por ahí se están preguntando es cuándo pedir ayuda también. Consultar con un profesional no va a significar directamente, no es proporcional a que el niño tenga un trastorno. A veces consultar también para entender qué está pasando, esto es lo que les decía, una orientación. Por ahí hay que cambiar los hábitos de la familia, los hábitos de la casa, por ahí hay que reestructurar cómo estamos planteándonos frente al niño. Y no solamente porque el niño tenga un trastorno. Capaz no está pudiendo dormir porque a la hora que nos acostamos a dormir, que es de noche, hay un montón de música fuerte. Y no porque el niño tenga un trastorno del sueño, por ejemplo. Sí, o a la sí. hora de sentarnos a hacer la tarea. Capaz no está pudiendo porque se siente a hacer la tarea y hay música alrededor, hay una tele prendida, están todos los hermanos jugando y no porque el nene tenga TDAH. Ujú. Y me parece muy importante esto que dijiste, remarcarlo, porque hay veces que se tiene miedo, Sí. mucho miedo al diagnóstico, ¿viste? Creo que es una de las cosas que se tiene que trabajar mucho con los padres también a la hora de llevar a un niño a terapia. Pero no es algo malo, en primer lugar, sino se lo tiene que ver como no como etiqueta, sino como una forma de guiar cómo podemos ayudarlo. Sí. Y aparte, bueno, esto que es necesario, porque si capaz el niño necesita ayuda y nosotros posponemos el buscar ayuda profesional, estamos reforzando formas de pensamiento, formas de conducta que después cuando sea grande van a impedirle hacer cosas o van a perjudicarlo de alguna forma. Sí. Pedir orientación también es una forma de cuidar del niño y mostrar que lo que le pasa a este niño nos está interfiriendo, nos está llamando la atención, estamos cuidando. Ujú. Nos importa, en realidad. Esa era la palabra que quería decir. Bueno, entonces con todo lo que hablamos en este bloque, tenemos que irnos con el hecho de que podemos aprender como adultos a mirar a los niños sin etiquetarlo demasiado rápido. No necesariamente si se porta mal es un niño malo. Y que la clave también está en observar, escuchar y mirar el contexto en el que está el niño. La conducta no se va a dar de manera aislada. Ujú. Y tener presente esto de que hay veces que no pueden decir me está pasando esto y lo Sí. pueden demostrar de otras formas también. Y obviamente, si no sabemos qué hacer, también está bien pedir ayuda y acudir a un profesional que nos ayude, que nos oriente y que nos cuente un poco de la situación para entender un poco más lo que está pasando. Ujú. Vamos a cerrar este tercer bloque, Flor, y arrancamos con el cuarto. Dale, ya volvemos. Queremos escucharte. WhatsApp 3764 72 7704. ¿Te interesa acompañar el aprendizaje y transformar vidas? Estudia la licenciatura en psicopedagogía en la Universidad Gastón Dachari. Obtené tu título intermedio a los 3 años y el título final en 4. Cursa en la sede Oberá. Escribinos por WhatsApp al 3755 7765 44 o visita ugd.edu.ar, formando profesionales que acompañan el aprendizaje. Volvimos y ahora vamos a ir con otro tema que me parece súper importante y también que capaz pasa bastante desapercibido,
que capaz lo relacionen ahora cuando lo vayamos hablando, ¿no? Ajá. Que son... De hecho, para mí, todo este tema que estamos hablando hoy es muy importante. Sí. No se habla, no se le da mucho lugar e importancia a las infancias. Ujú. Sí, sin embargo, es algo que siempre pienso, ¿no? Que si podemos lograr que las infancias sean saludables y que puedan desarrollar muchas habilidades necesarias en esta etapa, nos ahorraríamos muchos conflictos. Hay una frase como de adultos, Taza ¿no? A ver. que la leí en Facebook, Bueno. que decía algo así como que si entendemos que la infancia es la parte más importante de nuestra vida y de los niños, Ujú. le enfocaríamos mucho ahí y los niños no volverían a pasar frío y no sé qué cosa más. Tipo muy de Taza, muy de suegra. Pero está buena. Ajá, sí. Y bueno, ahora estamos por hablar de roles dentro Sí. de las familias, ¿no? Solemos hablar de roles. Esta parte me encanta. Sí, creo que nunca trajimos el tema de roles en la familia. Solemos hablarlos en otros la pareja, más que sectores, nada. ¿no? En la pareja, en el trabajo. Sí. Pero en la familia también vamos a ocupar distintos roles y es muy importante qué rol estamos ocupando, qué estamos haciendo dentro del sistema familiar, porque también se puede estar atravesando en un rol que corresponde o en uno que no. Claro, y eso también va a estar marcado por las expectativas, por los conflictos, las necesidades y la forma que tienen los adultos de relacionarse también. Ujú. A veces el niño simplemente es simplemente el niño, pero otras veces sin que nadie lo planifique, porque no está planificado, es como algo que se da este sistema familiar, puede terminar posicionándose o lo terminan posicionando al niño en diferentes roles, como por ejemplo el niño bueno que nunca genera conflictos. Lo peor es que todo esto se forma en la vida del niño a partir de determinadas expectativas que el niño cree que tienen los adultos sobre él, que capaz que los adultos nunca se lo dijeron, ¿eh? Capaz que se refieren a otro niño. Mirá qué bueno que es aquel nene que nunca genera problemas. Bueno, yo tengo que asumir esta posición. Ujú. El niño bueno que no genera problemas, el mediador que intenta que mamá y papá no peleen, o que frente al momento en el que se está como poniendo candente el asunto, el nene hace algo o lo corta o no pasa Para nada. distraer la atención. Claro, o llora, por Ajá. ejemplo. Ujú. El confidente, por ejemplo, al que los adultos le cuentan cosas que el niño no debería cargar directamente. Ujú. O bueno, el responsable, el de cumple con todo, nunca se equivoca, Sí. siempre aprueba, Sí. maduró demasiado rápido. Pero capaz que no quería madurar tan rápido, capaz Claro. que no le quedó otra. Sí. Son roles o posiciones en las que los adultos a veces ponen a los niños que, como dice Abby, no es culpa de nadie. No. Que eso me parece importante recalcarlo, ¿no? Porque capaz todo lo que vamos a hablar ahora puede... Suena como que estamos señalando a los padres. Ajá. Y a veces esto se hace de forma inconsciente o muchas veces también, como dije, no es algo que se tenga tan presente, entonces se lo hace espontáneamente y después cuando te pones a pensar un poco decís, uy, capaz no debí tratarlo de esta forma, no debí ponerlo en esta situación. Aparte entendemos que así como el hijo es hijo por primera vez, los padres también son padres Ujú. por primera vez y están aprendiendo. Y está bien, por ahí ya tienen 4 hijos, siguen siendo padres de ese hijo por primera vez. Y lo que hiciste con tu primer hijo no te va a servir con el tercero. Son personas distintas que necesitan cosas distintas. Y esto también es algo que me parece que los padres tienen que entender, porque a veces crían a todos los hijos por igual y Ujú. no. Claro, Son personas completamente distintas que necesitan de una atención distinta. sí. Sí, Pero sí. no por eso los estamos señalando con el dedo o enjuiciándolos. Entendemos que es la primera vez que lo están haciendo también. Ujú. Sí. Estamos aprendiendo, tanto yo como hijo, como vos como padre. Ujú. Pero siempre es importante esto de tener como un pensamiento crítico de Sí. lo que se está haciendo, ¿no? Bueno, ¿No? vamos entonces con unos conceptos que son es ponerle nombre a situaciones más que nada, Sí, ¿no? sí, que por ahí la damos como por sentadas y en realidad alguien lo está estudiando a esto. Ujú. En primer lugar tenemos a la parentificación, que pasa cuando el niño empieza a asumir responsabilidades emocionales o prácticas que corresponden a los adultos.
Por ejemplo, vayamos a un ejemplo. No puedo contarle esto a mamá porque ya tiene demasiados problemas. Tengo que cuidar de mi hermanito porque papá y mamá están trabajando. Tengo que hacer que mamá esté bien, por ejemplo, que son responsabilidades muy pesadas para un niño. Uh-huh. Que no debería estar pensando en todo eso un niño, ¿no? Y obviamente hay una diferencia fundamental. No es lo mismo que un niño ayude en la casa y que está bien, que tenga responsabilidades acorde a su edad. La cuestión, o nos vamos a detener a analizar cuando la responsabilidad supere lo esperable para su etapa y comienza a desplazar las necesidades o las prioridades que podría tener un niño. Uh-huh. Y acá podemos hablar de los niños buenos. Sí. Este rol me parece muy interesante porque hay niños que reciben muchísimo reconocimiento por nunca dar problemas, por ser súper maduro, no necesita nada de nadie o siempre entiende lo que está pasando. Y que un niño sea tranquilo o responsable no significa que existe un problema, pero sí podemos preguntarnos qué pasa cuando el niño aprende que recibir amor, aprobación o tranquilidad familiar significa no molestar, ¿no? Claro, puede empezar a esconder emociones, a no pedir ayuda, a no expresar enojo, o capaz no mostrar necesidades que él está necesitando. Y acá aparece algo muy paradójico, me parece, que es que el niño parece más fácil de criar, que el niño que parece más fácil de criar puede ser el que más aprendió a no ocupar ese espacio. Uh-huh. Qué terrible pensarlo de esa forma, ¿no? También tenemos otro concepto que se usa dentro de la psicología sistémica, que es el de chivo expiatorio. También se habla en la clínica del paciente identificado. Ajá. Me parece también muy interesante. No, decilo. Y que nada, que este paciente identificado es, por ejemplo, cuando la familia pasa un conflicto, digamos, se lo lleva al niño como el niño problema, el niño que tiene el síntoma, digamos. Uh-huh. No grita en casa, no queda quieto, desordena, y cuando te das cuenta, en realidad el conflicto viene de la familia, nunca es el niño. El niño es el que manifiesta a partir de su conducta, digamos, que es el síntoma, vendría a ser la conducta, uh-huh. Lo que está pasando en realidad en la casa o en la pareja o con los hermanos. Y el tema es que siempre termina recayendo todo en él, ¿no? Porque fulanito se porta mal. Sí. Y sin embargo hay un montón de cosas que están pasando detrás. Sí. Entonces, lo que pasa con esto que estaba diciendo Abby es que todo el foco se va al niño. Muchas veces. No significa que no tenga dificultades reales, pero el comportamiento infantil también tiene que ser comprendido de este dentro de este sistema. Y acá tenemos un autor que creo que nunca lo trajimos, que es Salvador Minuchin. Sí, amo a Minuchin, uh-huh. Lo amo. Sí. ¿Cómo nunca lo trajimos? Es verdad. Sí. De hecho, creo que literalmente está vivo todavía. Ajá, me parece que sí. Sí. Uh-huh. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la terapia sistémica es bastante, sí. Bueno, él justamente es un referente en la terapia familiar estructural e introduce esta idea de que las familias tienen patrones de interacción, tienen límites y tienen roles. Sí, de ahí ese término justamente, Ajá, de ahí surge. El de chivo expiatorio. Ajá, la familia tiene como determinada organización. ¿Quién va a tomar las decisiones? ¿Cómo se van a establecer los límites? ¿Quién va a establecer los límites? ¿Cómo se van a comunicar? ¿Quién va a ser? Siempre hay alguien que comunica. Siempre hay alguien en la familia, pónganse a pensar en su familia, que tenga más estrategia comunicacional. Uh-huh. Entonces, por ahí vos te vas a acercar a esa persona para comunicarle algo que te molesta de la otra, porque sabes que esta persona le va a comunicar mejor. Uh-huh. ¿Qué alianzas existen? Porque se van a generar alianzas y es importante que se generen. La más importante va a ser siempre la alianza en el sistema conyugal, uh-huh. y la alianza en el sistema fraternal, es decir, entre hermanos, es decir, padre-madre y entre hermanos, que son los dos sistemas más importantes que va a tener la familia. Yo, que soy hija única, no sé cuál es mi sistema más importante, pero son sistemas que se dan. Y por otro lado tenemos el sistema familiar, y por dentro de este sistema familiar vamos a tener los subsistemas, que es como les decía, está el parental, el conyugal, el parental. Acá esta parte me encanta detenerme, uh-huh. porque conferencia de prensa. Está el subsistema conyugal, que es el sistema de la pareja, del papá-mamá, pero este sistema viene antes de ser papá-mamá. Viene cuando estaban juntos ellos solo como pareja, uh-huh. como unión
afectiva, digamos, que después se convierte en su sistema parental. No por eso deja de ser menos importante el sistema parental, pero siempre hay que enfocarnos en el conyugal. Si el conyugal es sano, el parental también va a ser sano. Y por último viene el subsistema fraterno, que es el de los hermanos. Uh-huh. Y cada uno va a tener sus funciones, obviamente. El parental pone límites, el conyugal es el apoyo entre los cónyuges, y el fraterno es siempre la alianza entre ellos frente a los padres. Y el de defensa. Muy importante marcar esta diferenciación entre parental y conyugal, porque no se tiene que dejar de ser un matrimonio cuando se empieza a ser padre, ¿no? Sí. Es muy importante tener eso en cuenta, y eso va a dar va a ser muy saludable para todo el sistema en general. Y no se deja de ser individuo en ese matrimonio. También. Así como hay una unión, también hay una desunión. Cada uno va a tener su vida aparte del matrimonio. Uh-huh. En cualquier pareja, en realidad. Sí. Y además tenemos que tener en cuenta que, bueno, la pareja va a ser la base de todo el sistema, ¿no? Entonces, imagínense si esa base es algo que está funcionando mal, probablemente el resto del sistema tenga de alguna forma dificultades. Entonces, cada uno de estos sistemas, como decía Abby, tiene determinadas funciones, ¿no? Y esto es especialmente importante cuando hablamos de niños, porque desde esta perspectiva el niño tiene que poder ocupar fundamentalmente el lugar que le corresponde, tanto a su etapa del desarrollo como a su sistema. Ajá, sí, tal cual. Minuchin va a prestar mucha atención a lo que son los límites. Bueno. Me toca hablar a mí. Minuchin va a prestar mucha atención a lo que son los límites dentro de la familia. Estos límites van a ayudar a diferenciar quién es quién, qué responsabilidades corresponden a cada persona. Vayamos a un ejemplo. Mamá puede tener problemas con papá, pero eso no significa necesariamente que el hijo tenga que convertirse en el mediador de la pareja. Uh-huh. O papá puede estar atravesando un momento emocional difícil, ajá, pero no significa que el hijo tiene que convertirse en su principal sostén emocional. Y acá hay algo que me gustaría marcar y remarcar mucho, es que una familia saludable no es una familia donde no existen los conflictos, sino que va a ser una familia donde los conflictos pueden ser procesados sin colocar a los niños en lugares que no les corresponden. Uh-huh. Y que los conflictos ayudan también a estabilizar a la familia, a volver a repensar las estrategias que ya tienen. Sí, me parece súper útil esto que estás recalcando, porque capaz surge esto de decir no hay que discutir frente a los hijos, ajá, ¿no? Y eso es como algo muy, muy simple en relación a todo lo que queremos expresar en este bloque, sino que las familias discuten. Sí pasa eso, los niños van a presenciar que los padres capaz están en desacuerdo. Ajá. Pero lo importante es qué lugar se le asigna al niño dentro de todo este conflicto. No es lo mismo que un niño escuche, estamos enojados, pero este es un problema entre los adultos y lo vamos a resolver nosotros, a decirle a tu papá que deje de hacer esto. Ajá, es claro, muy distinto lo que va a absorber al niño de esta comunicación. Es que ahí se convierte en un intermediario. Deja de ser un espectador, pasa a ser un intermediario. Sí. Y acá podemos introducir también otro concepto sistémico, que es la triangulación, que en términos muy, muy, muy sencillos ocurre cuando el conflicto entre dos personas termina involucrando a una tercera para aliviar o estabilizar esta tensión que ocurre. Uh-huh. Por ejemplo, mamá y papá están peleados y en lugar de resolver directamente el conflicto entre ellos, unen a un tercero o uno de los dos empieza a involucrar al hijo. Uh-huh. Vos sabés cómo es tu papá, decile a mamá que estoy enojado, con quién querés vivir, a quién preferís, uh-huh, ponete de un lugar. Terrible. Sí. Sí. Esto puede colocar al niño en una posición muy difícil, uh-huh, porque puede sentir, si quiero uno, estoy traicionando al otro. Sí. Es muchísimo peso psíquico para alguien que todavía encima no entiende bien qué es lo que está pasando, sí, ¿no? Entonces, el niño en realidad nunca tiene que elegir entre los padres para poder sentirse querido por ambos. Es como una regla esto. Sí. Muchas veces no se respeta. Los niños necesitan tener también un lugar en la familia, pero no deberían tener que ocupar el lugar de un adulto, porque una cosa es un niño que ayude y otra es que tenga que cuidar emocionalmente a sus padres, cuando ni siquiera se puede cuidar emocionalmente a él mismo. Uh-huh. Sí. Claro, tampoco estamos diciendo, capaz es útil recalcar, que no estamos diciendo que el niño tiene que quedar fuera de todo lo que está pasando,
Casi siempre es mejor explicarle qué es lo que pasa con un lenguaje que él pueda entender, ¿no? Si a él le interesa, él lo va a preguntar o por lo menos lo van a ver interesado. Y obviamente, si hay una discusión, estaría bueno ponerle al tanto al niño, porque va a haber un ambiente bastante hostil en la casa. Porque si no se lo explica, el niño se empieza a armar su propia película, su propio cuento y su propia narrativa de lo que está pasando. Y que puede llegar a tener mentiras, puede llegar a tener fabulaciones, o capaz que una historia que ni siquiera se adecua un poco a lo que es la realidad. Sí, eso también es. Siempre con la verdad. Sí, con la verdad. Y el lenguaje que él pueda entender y no poniéndole a él en una situación que no le mediadora. corresponde. Ajá. Sí. Entonces, bueno, esto nos sirve también para recalcar lo que veníamos diciendo, que a veces el comportamiento que vemos en los niños no solamente nos habla de quién es el niño, sino también del lugar que está ocupando dentro de su familia y qué está pasando alrededor de su crecimiento, ¿no? Bueno, Flor, ¿te parece si escuchamos un poco de música y arrancamos con el quinto bloque enseguida? Dale. Somos la Universidad Gastón Dachary. Formamos profesionales que se adaptan al presente y quieren cambiar el futuro. Brindamos educación presencial y a distancia para que puedas formarte como profesional desde cualquier lugar. Más información al WhatsApp 376-5180-053 o ingresa a www.ugd.edu.ar. Universidad Gastón Dachary. Creadores de futuro. ¿Te interesa acompañar el aprendizaje y transformar vidas? Estudia la licenciatura en psicopedagogía en la Universidad Gastón Dachary. Obtené tu título intermedio a los 3 años y el título final en 4. Cursá en la sede Oberá. Escribinos por WhatsApp al 3755 7765 44 o visita ugd.edu.ar, formando profesionales que acompañan el aprendizaje. Para datos, contacto o lo que necesites, escribinos. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Estamos de vuelta y ahora tenemos un tema muy importante en las infancias actuales, ¿no? Sí. Que lo venimos hablando también hace muchos programas, es un tema que siempre traemos, pero justamente hoy que estamos hablando de infancias, de las cosas que son normales, de las que no, y del tipo de crianza, me parece que es muy importante meter a la ecuación este tema que lo tenemos todo el día, todos los días, en todos lados. Meter a la ecuación, ¡ulala! Profe de matemática ahora, Ojo, agárrense. Bueno, vamos a hablar justamente del uso de las pantallas, de los celulares, las tablets, los videojuegos, YouTube, TikTok, Instagram. Me parece que es un tema que capaz los papás se dan cuenta que está pasando algo está pasando con esto. Alguien tiene que hacer algo, pero no saben bien cómo modificarlo, ¿no? Sí. Es que encima los niños tienen acceso a tanta información, a tantas imágenes, experiencias, que no están restringidas y sin control, digamos. Sí. Entonces, la pregunta que capaz nos va a orientar durante todo este bloque es qué pasa cuando un niño puede acceder a cosas del mundo mucho antes de estar preparado emocionalmente para comprenderlas. Claro, porque encima no es solamente el problema de cuántas horas están pasando en pantalla o cuánto uso de pantalla tenga, sino a lo que se están exponiendo, a la información que se están exponiendo y a los estímulos. Hay muchos estudios que están analizando por qué la pubertad se está adelantando tanto. Y no estamos hablando de una edad de 9, 11 años, son 7 años. A los 7 años ya se comienza, es un montón. Sí. Se comienza a visualizar los primeros cambios de la pubertad, determinadas características. Encima teniendo en cuenta que me acuerdo hace unos 2 o 3 años aproximadamente que nos dijeron que era a los 9 y ahora ya bajó más todavía. A los 7, 2 años. Sí, es preocupante. Antes se le echaba la culpa al pollo, al final se determinó que el pollo no tenía la culpa, pobre pollo. Ahora se le echa la culpa a la soja y al consumo de pantallas. Porque ustedes dicen, ¿qué tiene que ver las pantallas con lo biológico? Sí, porque activa determinados neurotransmisores que activan determinadas partes del cerebro
que está relacionado con lo que es la pubertad, digamos, las hormonas de la pubertad. No me voy a poner en detalle acá porque no me acuerdo nada de neuro. Pero activa todo que potencia que se dé esta pubertad a muy temprana edad. A los 7 años no tienen por qué estar preocupadas por la primera menstruación o por usar corpiño. No deberían estar preocupadas por eso. Sí. Los vellos, por ejemplo, los cambios de humor, todos los síntomas que estamos... Yo, por ejemplo, estaba acostumbrada a los 11, 12 años cuando fue en mi época. Ahora es a los 7. Sí, y es como que hay encima una dificultad a todos los niveles, ¿no? Porque se tiene que combinar lo biológico con lo psicológico. Y no le da, no da. No hay como una preparación para que aparte, esto pase. Aparte, pensar que todo esto del consumo de pantallas potencia que las nenas tengan rutina de skincare, que se pinten, que se maquillen, y no lo suelen hacer con cosas adecuadas a la edad. Lo hacen con las cosas de mamá, lo hacen con las cosas de la hermana mayor. Sí. Que todo eso, a su vez, también tiene hormonas. Sí. Entonces, cuando vemos todas estas interacciones que están teniendo los niños, aparte de decir, bueno, cuánto tiempo están mirando estas cosas, también es ver qué experiencia están teniendo, qué miran, con qué personas o cosas interactúan, qué emociones les genera eso. Y qué lugar ocupa las pantallas en su vida, porque también está esto de casi una adicción, se podría decir, a las pantallas en edades muy tempranas. Sí. Que también va a generar cambios neurofisiológicos importantes eso. Y encima que tengan toda la información al alcance de la mano, puede llegar a ser que no tenga la capacidad para poder procesar toda esa información. Imagínense con lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Que a veces no saben procesar emociones, que son cosas propias de nosotros y que son naturales y que se van aprendiendo de a poco. Imagínense después tener que procesar cosas que se ven en internet como violencia, como noticias sobre guerras, noticias políticas, cosas de la sexualidad que no están filtradas para ponerlas en internet, menos para niños. Pónganse a pensar, estábamos hablando en el bloque anterior, cómo van a haber señales en el comportamiento del niño que nos van a llamar la atención. Imagínense todo esto que el niño no lo está pudiendo procesar porque no tiene las capacidades cognitivas y emocionales para hacerlo. Se van a ver exteriorizadas en lo que es la conducta. Sí o sí. Sí. Y encima, capaz, intelectualmente pueden llegar a comprender esto, ¿no? Pero eso no significa que tengan desarrolladas las herramientas emocionales para procesar. Pueden entender que están viendo una guerra en algún lugar, pero les genera una angustia muy grande si se ponen en el lugar de los niños que están atravesando eso. Imagínense un nene que antes de dormir esté mirando TikTok y encuentre información o encuentre videos sobre la guerra, sobre los chicos, tipo las atrocidades que pasan en otros países, y se vayan a dormir con esa imagen. Claramente va a haber una conducta que va a estar modificada, que va a ser la conducta del sueño. Se va a despertar con pesadillas, no va a poder dormir, no va a poder conciliar el sueño. Además también, por otro lado, que cuando antes de dormir nos exponemos a luces artificiales, también es muy dañino para la melatonina que se produce naturalmente en el cerebro, ¿no? Sí. Entonces, eso pasa a los adultos. Imagínense a los niños que todavía su cerebro está aprendiendo a cómo producir todas estas sustancias, que ya en esa altura se los exponga a que estén hasta antes de dormir con una pantalla. Es muchísimo. No se dimensiona lo es que no se dimensiona el efecto que genera en los niños. Hubo un tiempo que había un juego que estaba de moda, no me acuerdo ahora el juego cómo se llamaba, pero que era re violento. En realidad no era violento porque era re friendly al comienzo. Y después se ponía re violento el juego, tipo tenía como una interfaz re negativa y los muñequitos que eran re tiernos se quedaban re feos. Busca después en YouTube. Creo que sé. ¿Cuál decís? Que son dibujitos medios amorfos, tipo son medios abstractos y que como que tocaban música. Eso también se ve mucho, ¿viste? No. Cosas... no sé de qué me estás hablando. No, cosas que no tienen... amorfos, sí. Que, no tienen forma, no tienen sentido tampoco. Y que también generan como un efecto... llega a ser como muy perturbador a veces. Es que encima eso es lo que les atrapa. Ya no les atrapa Peppa Pig. Miren, un cerdito. También puede ser perturbadora. Sí, pero y aparte no tiene una forma muy de cerdito que digamos. A dudar, permíteme dudar.
Pero sí, entonces yo miraba dibujitos que eran una familia. Bueno, nosotros teníamos ¿cómo se llamaba este dibujito? Que eran todos círculos. Ajá. Ay, no puede ser que no me acuerdo. Bueno, que también era medio amorfo. Sí. Pero es como que tenía una lógica. Claro. Ahora no hablan. Mi primito se pasaba horas mirando dibujitos de aliens que emitían sonido tipo... "Bip, bip, bip, bip", y así se comunicaban. Bueno, aprendí otro idioma. Y mi primito... Horas, amiga, horas. Es muy sorprendente. Sí, sí. Por lo menos que le enseñen a hablar, ¿me entendés? Que le motiven a la comunicación. Bueno, ese es un problema muy grande porque no se están produciendo cosas para niños que les den algún aprendizaje y que... Rolly polioli. Ajá, sí, sí, sí. También estaban los cubitos. No, eso no me ¿No acuerdo. viste ese? No. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Qué cubitos? Los cubitos Dubidú, gracias a la producción. Me encantaba ese Sí. dibujito de los cubitos. Bueno, y eran generalmente dibujitos que en su mayoría tenían Una enseñanza. una enseñanza, tenían un mensaje, tenían también cosas adecuadas visualmente y auditivamente a niños de determinadas edades, ¿no? Sin una sobreestimulación de color, sin un montón de sonidos que te llega así como todo junto y no sabes ni de Hay dónde series viene. ahora, no sé, yo tengo recuerdo de las series de nuestra época que no se daban besos. O sea, sí existía el noviazgo, sí existía que le gustaba a tal persona, pero no se daban besos. Ujú. Y ahora las series para infanto-juvenil, digamos, se dan besos, el varón se queda a dormir en la pieza, todo. Ajá, sí. Bueno, y lo que estábamos hablando justamente está muy relacionado a esto de cómo se adultiza a la infancia, ¿no? Ujú. Porque ocurre esto de que están expuestos a mucho contenido que es para adulto o esto de las series, por ejemplo, que se dan besos estas parejas que antes no se veía eso, no era frecuente que las parejas se besen o en las series infantos juveniles, no sé, Violeta, por ejemplo, Ujú. o Patito Feo. Violeta tenía miedo de que cualquiera entre en su habitación Sí, y todos sí. entraban. Sí, sí. El papá le prohibía tener novio, imagínate. Sí, sí, sí. Y ocurre esto de que los niños son expuestos y empujados, digamos, hacia preocupaciones, comportamientos, responsabilidades o códigos propios también del mundo adulto. Ujú. Sí, sí. Entonces, vemos que, como decía Abby hoy, como desde dónde consumen, ¿no? Ajá. Tienen una preocupación excesiva por la apariencia, capaz, viendo a Sí. chicas muchísimo más grandes hacerse rutinas o Bueno. maquillándose. A mí me pasaba, contaba y te ventilaba siempre, que estaban de moda, ¿te acuerdas cuando teníamos 13 años más o menos? Los filtros de Snapchat. Ujú. Y a mí claramente no me quedaban bien los filtros de Snapchat. Y yo veía que chicas en Pinterest, que chicas en Snapchat, que chicas en redes, que le quedaban hermosos los filtros. Y sí, porque tenían 18 años, Claro. 20 años, ¿me entendés? Tipo, Sí. el filtro básicamente estaba hecho para su cara. Ujú. Sí. Entonces, esto hace que estén preocupados por Sí. cosas del aspecto, que estén preocupados por temas que todavía no son adecuados para su edad y van a generar cambios a nivel de pensamiento, de cómo conocen y cómo procesan las cosas que ven Sí, también, sí, ¿no? Sí. Capaz un niño de 8 años puede empezar a consumir contenido sobre dietas, Ajá. sobre cuerpos, relaciones, popularidad, cómo conseguir seguidores y no es del todo sano eso. O cómo ser atractivos. Ajá. Farmean aura. Ay, cómo me costó explicarle a mi mamá qué es farmear aura. Sí, sí. Bueno, está como muy en auge eso Sí, sí. ahora. O cuando aparecieron los Terian también. Sí. Entonces, ¿cuándo dejamos de permitir que un niño simplemente juegue y empezamos a pedirle que construya una imagen de sí mismo a tan corta edad? Y que lo deberían hacer, construir esta imagen de sí mismo, sí, porque es importante que la construya, pero a través del juego, Ajá. no a través Sí. de la imposición de un otro. Se dan cuenta, ¿no? ¿Se dan cuenta lo que están haciendo, no? No, pero se dan cuenta de la diferencia que hay entre un niño que se cría jugando, Sí. ya sea solo con amiguitos, donde se va conociendo a sí mismo, va diciendo, bueno, esto me gusta, esto no, esto me hace sentir de tal forma,
a un niño que se crea también, adelante de una pantalla donde le está diciendo vos deberías hacer esto, tenés que verte así, tenés que jugar de esta forma, Tenés que jugar con tal cosa. Ajá. Empiezan ya, de base tenemos una forma de pensamiento que después no va a ser muy saludable cuando crezca. No, porque aparte siempre va a estar respondiendo a las necesidades o a las demandas que tenga un otro. Y no va a surgir el conocimiento en sí mismo. No. Qué loco. Sí. Yo no voy a tener hijos por las dudas. Es muy difícil todo esto. Muy difícil para mí. Sí. Y ahora tenemos también una invitada que es Silvia Livingston, que nos habla específicamente de las infancias digitales. Un tema que creo que va a empezar a estudiarse mucho ahora. Y es muy... Encima, ¿sabes qué es lo peor? Lo que más me enoja de todo esto... Seguimos sumando, ¿viste? Porque cada vez... Es que todos los efectos de las pantallas de los celulares no vemos todavía evidencia, porque es muy corto el tiempo. O sea, no se puede estudiar esto generó las pantallas, porque las pantallas y todo eso están... Hablo de esto, del celular, de contenido corto, porque sí, yo sé que había computadoras desde los 90 y entiendo que había teles desde los 70, 40 creo que era en realidad. Pero el contenido corto, que es lo que más daño genera y más adicción genera, está hace muy poco tiempo, está en el 2020, desde los Reels y todo eso. Entonces no sabemos en realidad qué tanto peligro tiene Internet todavía. Sí vemos que hay algunos efectos, pero no es completamente comprobable. Eso estaba por decir antes, que también se está dificultando mucho poder identificar algunos trastornos, mejor dicho, se pueden llegar a confundir algunos síntomas que generan estos cambios con la tecnología con algunos síntomas de algunos trastornos, ¿viste? ¿En serio? Sí. Entonces, por ejemplo, hay niños que simplemente no hablan a determinada edad porque se criaron delante de una pantalla que hace soniditos. No porque tenga algo a nivel trastorno, sino que no tiene la estimulación que necesitaba. Se los diagnostican con el trastorno igual. Ajá. Ahí está para mí el problema. Sí. Y a eso voy con esto de que no se puede dimensionar el peligro que tiene. Porque si no sabemos el peligro que tiene y que eso puede llegar a un trastorno verbal, pero todos entendemos y todos deducimos, esto puede llegar a un trastorno verbal porque es evidente. Pero no tenemos a alguien que nos diga, sí, tipo, está chequeado. ¿Me entendés? Esto que tiene el nene puede ser, es a causa de las pantallas. No hay nada comprobado científicamente. Es todo como muy deductorio. Sí, entonces, todavía hay profesionales que tienen que diagnosticar. Porque, o sea, si el nene no puede hablar a determinada edad, trastorno del lenguaje. Pero puede ser que sea a causa de esto. Sí. Y bueno, lo que dice Sonia Livingston es que no tenemos que hacer esta comparativa de internet peligro, ¿no? Directamente, porque la experiencia todo digital... lo que te acabo de decir. Obvio, no, está bien. Tenemos que tener en cuenta eso, pero también tenemos que tener en cuenta que hay tanto oportunidades como riesgos dentro de la tecnología, ¿no? Es que en realidad, como siempre decimos, la tecnología es una herramienta que nos permite aprender, nos permite crear, comunicarnos, jugar, hablar, encontrar comunidad, que es re importante, pero también puede aumentar a determinadas exposiciones de contenido inapropiado, desconocido, ciberacoso, presión social. Sí, y también los adultos todavía no están del todo preparados para poder advertir sobre estos peligros. No hay tanta información, porque el ciberacoso también es muy nuevo. Sí. Entonces la pregunta capaz no es pantallas sí o pantallas no, es cómo acompañar a un niño para que pueda habitar un mundo digital que ya forma parte de su realidad y del contexto. Sí. Me parece un tema súper interesante, súper importante también todo lo que estuvimos diciendo, pero también fue bastante información, así que los invitamos a que vayamos a un corte, vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos con más Entre Sesiones. Todo lo que querés saber lo encontrás en nuestras redes. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. ¿Te interesa acompañar el aprendizaje y transformar vidas? Estudia la licenciatura en psicopedagogía en la Universidad Gastón Dachari. Obtené tu título intermedio a los 3 años y el título final en 4.
Cursá en la sede Oberá. Escribinos por WhatsApp al 3755 7765 44 o visita ugd.edu.ar, formando profesionales que acompañan el aprendizaje. Bueno, ya llegamos al último bloque de la mañana. Nos estamos despidiendo de este lunes después de un fin de bien fresquito, hablando un poco de las infancias. Empecemos a hablar un poco en este bloque sobre qué infancia estamos construyendo en este mundo que hablamos de las pantallas, hablamos de los padres, hablamos de los estilos de crianza básicamente que se pueden frecuentar y las infancias que hay. Uh-huh. Hablamos de los niños, sus necesidades, vínculos, las dificultades también que tienen. Pensemos en la infancia que estamos construyendo, porque hablamos muchas veces de la infancia de los niños como si fueran seres aislados o los únicos responsables de cómo viven esa etapa, pero los niños no construyen solo su infancia, la infancia también va a ser una construcción social, podemos decir. Uh-huh. Va a influir todo lo que pasa a su alrededor, tanto a nivel familiar como cultural. Y todos los adultos tenemos que ver en esta construcción. Ajá. Sí, por eso justamente... Capaz no es solamente todas estas cosas que dijimos para padres, ajá, sino para todos quienes tengan niños cerca, sí, de alguna forma, ¿no? Siento que todos podemos colaborar. A veces una intervención que hace alguien que capaz no convive con el niño puede ser muy significativa también. Después también está esto de remarcar que no hay una única manera de ser niño, uh-huh, y que cada uno... Igual que los adultos vamos a atravesar por situaciones distintas, vamos a vivirlo distinto, interpretarlo distinto. Por eso también fue el objetivo de nombrar Mes de las Infancias, porque no hay una sola forma de ser niño, como decía Flor, y no hay una única forma de infancia. Uh-huh. No es la misma infancia la que se va a frecuentar en el centro de Posadas como en barrios vulnerables alrededor de Posadas. Uh-huh. Por eso se habla de las infancias. Existen infancias. Hay niños que crecen en familias muy numerosas, otros que crecen solos. Hay niños que tienen muchos hermanos y otros que somos hijos únicos. Uh-huh. O otros que por ahí no, tienen un montón de tiempo libre y algunos otros chicos que tienen 1.000.000 de actividades. Sí, realmente. Y también con lo que estábamos hablando en el bloque anterior, unos que tienen muchos accesos a tecnología de todo tipo, que tienen teléfono, tablet, computadora, Play. ¿Cómo se llama el otro jueguito que se jugaba? Ay, no me sale el nombre. Ajá. Que tienen como un repertorio muy grande. Sí. Y después otros chicos que crecen sin casi este acceso, o por ahí tienen algunas veces con tiempo limitado, uh-huh, que va a ser muy diferente también cómo se vaya constituyendo ese niño y su psiquismo también. Por eso está bueno no pensar en la infancia como algo universal que se va a dar de la misma forma en todos. Hay niños que dadas las circunstancias tienen que madurar muchísimo más rápido que otros niños que por ahí tienen mucha más estabilidad, por ejemplo, en la familia. Uh-huh. Y obvio entender que va a estar atravesado siempre la infancia por la cultura, la época. No puedo comparar, y es incomparable la infancia que habrá tenido nuestros abuelos o nuestros padres con la de nosotros. Bueno, eso también está pasando, ¿no? Que las generaciones últimamente avanzan mucho más rápido que antes. No, y también el margen que hay entre generación y generación no es mucho, uh-huh, porque, por ejemplo, yo no tengo mucha diferencia de edad con mis papás y aún así mi infancia no fue tan diferente. Por ahí mi adolescencia fue más diferente, uh-huh, porque ya estaba todo el tema de las pantallas y todo eso, a lo que fue con ellos. Y ahí también los padres se quedan cortos de estrategia, porque uh-huh, no conocen estrategias para afrontar esta situación que están teniendo. Sí. No pueden usar la misma que usaron con ellos y tampoco conocen otras. También leímos varios autores que plantean este problema, ¿no? Sí. De cómo hay padres que capaz están como... sin mucha información o sin saber qué hacer, pero es justamente por el hecho de todos los avances que hubo, no solamente en la tecnología, sino como en formas de pensar, en cosas nuevas que surgen y que en sus épocas no habían, o que adelantó muchísimo desde su época hasta la nuestra, siendo pocos los años también a comparación de cómo era antes. Sí. Que capaz nuestros tatarabuelos, bisabuelos tenían bastante parecida su infancia, ¿no? Claro, porque aparte la tecnología de por sí no avanzaba rápido. Uh-huh. O sea, estaba bastante todo más estable. Sí. Ahora, algo importante que creo que tenemos que recalcar de todo lo que estuvimos hablando. Que está muy relacionado también con lo que estábamos hablando recién,
puede ser que cambiaron mucho las épocas, pero los niños sí o sí van a necesitar algo en común. Siempre necesitan el apoyo, siempre necesitan que haya un adulto que los acompañe, vínculos, sentirse queridos, vistos. Límites. Sí. Y no significa que los adultos sean malos por poner estos límites. O que el límite tenga que ser con violencia, con agresividad, con gritos. Uh-huh. También necesitan oportunidades para desarrollar su autonomía. No alguien que les haga todo y que les simplifique todo, porque en algún punto va a perjudicar. Necesitan y si no lo equivocarse. hacen los padres, si no frustran y no acompañan en esa frustración los padres, lo harán otras personas, y encima que no solamente lo van a estar frustrando, los chicos no van a tener las herramientas para pasar esa frustración, o sea, la van a pasar peor. Sí. Y sobre todo me parece el hecho de saber que pueden ser escuchados por alguien y que pueden pedir ayuda en ese lugar. Tener un lugar en el que sepan que pueden experimentar la vida solos, pueden equivocarse, pueden caerse y volver a ese lugar y alguien va a estar para escucharlos y ayudarlos. Sí. Saber que tienen dónde volver, digamos. Uh-huh. Y obviamente algo que parece muy sencillo, que se escucha muy fácil y es fácil decirlo también, pero que últimamente, dadas las circunstancias y la cultura, está siendo muy complicado darlo, que es tiempo. Uh-huh. Que el niño tenga tiempo sin productividad, sin objetos, aburrirse, tiempo para jugar, tiempo para inventar, para ser ellos, para saber, para conocerse. Uh-huh. Conocerse a sí mismos, Uh-huh. sí. Con esto que está diciendo Abby se puede ver que capaz ahora hay mucho esta presión de aprovechar el tiempo, ¿no? Sí. Entonces vemos chicos que están haciendo clases, idiomas, deportes, música, un montón de actividades juntas. Que salen de una, entran en otra, llegan a la otra y dicen estoy recansado porque vengo de 3 actividades anteriores. Sí, no rinden tampoco en ninguna de las actividades porque es un montón para procesar. Entonces, también encontrar un límite en eso, ¿no? Sí. De cuándo dejamos de estimular, porque no es algo malo que hagan actividades, pero también hay un punto medio en encontrar el estimular y el no sobrecargar a los ¿Vos chicos. hacías muchas actividades? No al mismo tiempo. Experimenté con distintas cosas, pero en distintos momentos de mi vida. Y hacía una, aparte de la escuela siempre. Yo hacía 3. Pero mi mamá me organizaba en días, tipo, si yo, por ejemplo, quería, pero siempre yo las elegí. En realidad, en mi familia no era negociable un idioma y un deporte, fija. Uh-huh. Y si quería otra actividad, bueno, y esas actividades obligatorias siempre estaban organizadas en días diferentes. Uh-huh. O sea, yo, por ejemplo, tenía inglés lunes, martes y miércoles, y martes y jueves, deporte. Claro. Tipo, no estaban todas el mismo día. Ajá. Sí, eso es muy bueno saber cómo organizarlas. Mi tesis va un poco de esto y estoy viendo chicos que hacen hasta 6 actividades. ¿Qué? Ajá. ¿Por día? Sí, no, durante la semana. No, pero es igual mucho, se chocan. O sea, no es un montón. Es mucho. ¿Pero qué 6 actividades tenés? ¿Cuántos idiomas hacen? ¿Cómo era este que habla mucho idioma? Sí, políglotas. Claro, sí, son como una sobrecarga ya bastante grande, teniendo en cuenta que también muchas veces genera estrés el hacer todas estas cosas, ¿no? Y sentir que te tiene que ir bien, tenés que cumplir bien con todo esto, aparte de la escuela. ¿En qué rango etario estás haciendo? De 9 a 12. Uh-huh. Estaría bueno en la secundaria, la verdad. Sí, también. Sí. Creo que en la secundaria capaz, todas estas hipótesis. Sí. Pero no hay algún autor que lo esté chequeando, el autor somos nosotras. Cuando termine mi tesis cuento los datos verídicos. No, pero siento que en la secundaria capaz está más la elección de los chicos de decir, bueno, quiero o no quiero hacer esto. Y cuando somos chiquitos, capaz nos gusta ir a hacer las actividades, pero también está la obligación de, bueno, mis papás me inscribieron en esto, voy a hacerlo. Ajá. Sí. Pasa que encima viste que en la primaria por ahí vienen con 1.000.000 de actividades y en la secundaria ves que los chicos dejan. Ajá. No hace más tipo todas las actividades que hacían. Uh-huh. También estuve hablando con alguien últimamente que es capaz muy frustrante si hacen muchas actividades primaria y secundaria y después en la facultad no podés mantener. O sea, es por cuestiones de tiempo y es frustrante un poco. Tengo que ser autorreferencial. Para las personas que toda nuestra vida hicimos muchas actividades, uh-huh. Para el público nuevo, Flor y yo estamos en la época, en el proceso de tesis nomás. O sea, no tenemos nada. No vamos a la facultad. Bueno, Flor trabaja
a la mañana, por ahí eso te mantiene más ocupada, pero yo no tengo nada, o sea, yo verdaderamente nada. Y no puedo, o sea, me genera una crisis, pero crisis de llanto, de frustración, no puedo. No puedo estar, y mi mamá me dice, pero es tu momento, o sea, venís de toda tu vida de producir, de estudiar, de trabajar y estudiar. Listo, cálmate, o sea, este es tu momento de descansar. Después, de nuevo, es como la calma antes del huracán. Porque después va a venir el huracán de nuevo. No quiero esta calma, me siento incómoda. Claro. Sí, eso es como porque algo estoy muy acostumbrada a estar lógico. todo el tiempo a 1000. Es muy loco. Bueno, es muy importante, como decíamos hoy, que entre todos estos tiempos de productividad aburrimiento. tenga, claro, momentos de estar solo consigo mismo, porque después también se ven chicos que no soportan el estar solos, escuchar sus pensamientos, sí, literal. ¿no? Y eso, sin embargo, es algo muy sano también. También recalcar lo que estuvimos hablando hoy, de que en todas estas cosas que dijimos no es un modo de juzgar a los adultos. De hecho, nosotros no estamos pidiendo que sean adultos perfectos, estamos pidiendo que sean imperfectos, que no les salga todo bien, pero que tengan la capacidad de pedir disculpas cuando se equivocan. Claro, de reparar. Y siento que muchos adultos, muchos padres capaz sienten que esto es como algo que les saca autoridad, se podría decir, o que... desestima. Ajá, pero piénsenlo, que si nosotros le vamos a pedir perdón a los niños cuando hicimos algo mal, le decimos te hablé mal en tal momento porque me pasaba tal cosa, o me equivoqué, o entiendo que esto que dije o hice te haya dolido, es súper importante porque los niños aprenden de estas conductas justamente y aprenden a comunicarse cuando se equivocan. También. Aprenden a decir, che, capaz que equivocarme no está tan mal. Me puedo equivocar, puedo pedir disculpas después, y eso también educa. Claro. Va a serle muy útil y servirle mucho en todos los vínculos a lo largo de su vida. Y también a la autoestima, creo yo, ¿no? Porque decir, bueno, no hace falta que yo tampoco sea perfecto si mis papás no lo son. Solamente el saber pedir disculpas después o saber cómo reparar esto. Y que equivocarse tampoco va a destruir el vínculo. No necesariamente rompe el vínculo, sino que también podemos reparar ese vínculo a partir de equivocarme y decir, me equivoqué, discúlpame. Tomo esta situación como experiencia y aprendizaje y lo modifico la próxima vez. Ser humildes ante nuestras formas de actuar, ¿no? Sí. No sentirnos como mal si tenemos que reparar algo. Sí. Bueno, también está esto de la imitación, ¿no? Que es muy importante recalcar en personas que están criando niños, de que el ejemplo típico es este de pedirle a un niño que se calme gritándole. Ay, sí, tal cual. Siempre traemos ese ejemplo. Pero siempre se me viene un ejemplo a la cabeza. Estábamos en Brasil con mis papás en el supermercado y un nene le agarró una crisis. Yo vi toda la secuencia, todo. A nene le agarró una crisis porque quería una galletita y la mamá le dijo que no, adentro del supermercado. Y el nene se larga a llorar. El nene estuvo llorando, no sé, como 20 minutos. Imagínate que todo el proceso de que fuimos, que pagaron, que llegaron al auto, el nene seguía haciendo el berrinche. Y la mamá le decía que se calme y le estiraba el pelo. O le pellizcaba la panza. ¿Cómo querés que se calme tu hijo si le estás haciendo eso? Claro. Es tener en cuenta esto de que lo que decíamos de no tener la capacidad de regular lo que le está pasando, ¿no? Entonces, imagínense si nosotros grandes estamos en un momento de crisis, de frustración, nos ponemos a llorar y viene otra persona y nos dice, ¡cálmate! Un tape. No nos vamos a calmar nada, nos vamos a enojar más. ¿Sabes que no voy a calmar nada? Entonces, tener en cuenta que niños que todavía no entienden qué les está pasando, si hacemos eso tampoco lo van a entender. Va a ser mucho más útil que una madre que ve que un niño está desbordado, capaz le transmita esta calma de tratar de poner en palabras lo que le pasa y de mostrarle calma también en la conducta. Todo lo que nosotros queremos que el niño haga, primero lo tenemos que hacer nosotros. Si queremos que pida ayuda, le tenemos que mostrar que pedir ayuda está bien, o sea, nosotros tenemos que mostrar ayuda. Si queremos que expresen las emociones, tenemos que poder hablar de ellas nosotros también. Si queremos que toleren errores, tolerarlos los nuestros también.
o queremos que respeten límites, Ajá. también poner estos Sin límites humillar. sin humillar, como Sí. decíamos hoy, ¿no? O sea, Ya. siento muy importante también esto de si queremos que tengan buena autoestima, si queremos que se hablen bien, que midan su valor o que midan bien su valor, digamos, o que midan de una manera sana, tenemos que enseñarles nosotros mismos a eso. No demostrarle que su valor va a valer por su propio rendimiento, por el rendimiento, sino por otras cosas. Ujú. Y sin también la aprobación de los otros, de la autoestima. Cómo se habla la madre, cómo se habla el padre, eso también va a interferir en la autoestima de su hijo. Ujú, sí. Y bueno, es importante esto de que cuando pensamos en qué significa cuidar la infancia, ¿no? Está en aspectos muy simples, además. Sí. No es algo que sea como súper complejo, que se tenga que modificar todo para hacerlo, sino, por ejemplo, permitirles jugar sin exigir que todos los juegos sean productivos, Sí. poner límites sin hacerlos sentir que pierden nuestro amor o pierden algo con esto. Prestar atención a las señales de alarma, frente a estas señales de alarma que tengan los chicos, que ya los hablamos en los bloques anteriores, acudir a profesionales para consultar. Y no quiere decir que estamos diagnosticando a nuestro hijo o que estamos dándole ya el diagnóstico de un trastorno, sino que nos estamos preocupando por aquello que por ahí está presentando nuestro hijo y yendo a un profesional que nos ayude y nos oriente como padres. Ujú. Y respecto a lo que estamos hablando del mundo digital, también dejarlos usarlo, pero sin dejar que Internet les enseñe quiénes son Sí. o quién tienen que ser, que eso me parece muy importante. Y sobre todo, recordar que son niños, Sí. no son adultos chiquitos, ¿no? Y como siempre decimos, no necesariamente los niños necesitan que construyamos una infancia perfecta, capaz necesitan una infancia suficientemente segura como para poder crecer y saber que tienen un sostén, que tienen una familia que los apoye y los acompañe. Un adulto al que puedan ir cuando dicen no sé qué hacer, pero voy a buscar ayuda, o no entiendo lo que pasa, Pero quiero que voy me a hablar escuchen. con alguien, quiero que me escuche. Un adulto que le diga, no puedo evitar que esto te duela, que esto no te duela, pero puedo acompañarte en este dolor, puedo escucharte. No voy a hacer todo por vos, pero también confío en que vos vas a aprender, que vos vas a poder. Súper importante. Ujú. Entonces, esto de cuidar una infancia es el no intentar construir un mundo donde a los chicos no le pase nada malo, sino construir vínculos y darle herramientas para que cuando esas cosas malas Sí. inevitables le pasen, sepan cómo pueden atravesarlo. Está bueno marcar esto que es inevitable, porque van a ser inevitables que les pase cosas malas en la vida. No puedes criar a tu hijo dentro de una habitación, porque algún día van a crecer, van a tomar sus propias decisiones, van a equivocarse, sin que los padres puedan intervenir en lo que están haciendo los hijos. Van a enamorarse, van a perder, van a fracasar, van a ganar, van a cambiar de opinión seguramente en un montón de cosas, van a construir sus propias vidas y en esas vidas va a tener muchas frustraciones. Porque lastimosamente la vida es así y nos frustra. Bueno, qué esperanzadora vi. Entonces, esperamos que les haya servido a quienes tengan niños alrededor el programa de hoy, que también les sirva para, si alguien les pide ayuda en algún momento, saber qué cosas tener en cuenta, ¿no? O qué cosas capaz hacemos mal los adultos sin darnos cuenta. Y bueno, esperamos que les haya gustado. A mí me gustó mucho hacer este programa. Me encanta igual todo lo que tenga que ver con niños, ¿no? A mí no. Pero también te gustan los temas relacionados. Sí, puede ser. Y me parece súper importante, como decíamos anteriormente, el enfocarnos en las infancias para también solucionar muchas cosas o prever muchas cosas que pueden pasar después. Así que muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Entre Sesiones. Nos encontramos la próxima semana. Nos encontramos los miércoles y domingos con los podcasts que salen a las 9 de la noche. Ajá. Por la Académica 985. En YouTube. Así que nos reencontramos la próxima. Gracias por escucharnos. Chau, chau.